Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 36. En el momento en que llegó al lugar de los hechos, la mirada de Stephen se dirigió inmediatamente a la niña que estaba siendo perseguida. No había otra razón. Simplemente se parecía muchísimo a la chica de su sueño. Así pues, para resolver esto, Stephen no tuvo más remedio que actuar. Si la chica moría, no quedarían pistas. Tras el asentimiento de Lorien, Stephen retorció las manos, conjurando un látigo dorado, y se abalanzó sobre el pulpo gigante. Wanda se quedó paralizada de la sorpresa, observándolo. Es un hechicero, ¿por qué no lanza un hechizo primero? Lorien se encogió de hombros. ¿Quién lo diría? Marvel estaba lleno de hechiceros de combate cuerpo a cuerpo. Ese tipo que siempre alardeaba de ser el mejor hechicero de los 9 reinos, ¿acaso no se pasaba los días apuñalando gente con una daga en lugar de lanzar hechizos? ¿Alguna vez lo viste usar magia? Lo único que hacía era jugar con una daga. Lorien miró a Wanda. Por suerte, gracias a su entrenamiento, Wanda siempre había recurrido a la magia. La usaba para exterminar alimañas, aplastar enemigos, destrozarlos y reducirlos a polvo. Eso era lo que la convertía en una verdadera hechicera. Mientras tanto, bajo la atenta mirada de Lorien y Wanda, Stephen blandió su látigo dorado contra el monstruo pulpo que parecía una criatura del vacío. Con un chasquido seco, la bestia retrocedió. La chica miró con expresión de asombro. ¿Otra vez tú? No, te has equivocado de persona. Soy otro Stephen. Volvió a chasquear el látigo contra el monstruo, pero esta vez no se movió. Stephen levantó la vista. La criatura había enroscado sus tentáculos con fuerza alrededor del látigo. Con un tirón repentino, el monstruo pulpo tiró con fuerza. ¡Ah! Stephen fue lanzado hacia adelante. La niña gritó rápidamente. Suelta el látigo, Stephen. Está bien. Stephen no entró en pánico. Al fin y al cabo, ya se había enfrentado a Dormammu antes. Al soltar el látigo, comenzó a caer. ¡Cuidado! El tentáculo se acerca. La advertencia de la niña llegó demasiado tarde. Stephen se giró justo a tiempo para ver un enorme tentáculo abalanzándose sobre él. Su capa de levitación no pudo apartarlo lo suficientemente rápido. Solo logró envolverlo, absorbiendo parte del golpe. Impacto. ¡Bum! Stephen fue lanzado contra una pared cercana y luego cayó al suelo con un fuerte golpe. La capa recuperó rápidamente el control y lo arrastró lejos. ¿Pero lo dejaría escapar el monstruo pulpo? Inmediatamente los persiguió, tanto a Stephen como a la niña. Yo me encargo de esto. En ese momento, Wong finalmente llegó. Desató su magia y se unió a Stephen en la lucha. Juntos, combatieron al monstruo pulpo con todas sus habilidades. La batalla se tornó feroz. Desde la distancia, Lorien observaba con recelo. Si no le fallaba la memoria en la historia original, estos monstruos pulpo habían sido enviados por Wanda. Sí. Los del sueño anterior de Stephen no contaban. Solo los monstruos de la Tierra estaban originalmente bajo el mando de Wanda Oscura. Pero ahora, Lorien ladeó ligeramente la cabeza. Wanda se aferraba a su brazo, observando la batalla con gran interés. Y puesto que solo había una Wanda allí con él, era imposible que ella los hubiera enviado. ¿Quién era? La curiosidad de Lorien se despertó. Sin Wanda, la línea temporal sagrada inevitablemente designaría a otra persona para ocupar su lugar. Otra figura, pero impulsada por el mismo propósito. ¿Quién sería esa persona? Lorien estaba ansiosa por averiguarlo. Toca, toca, toca. En ese preciso instante, se oyeron sonidos de aterrizaje suave a sus espaldas. Él y Wanda se giraron. Eran Gwen, Cindy y Mayday. Las tres llevaban sus trajes de combate de Spider-Man. Gwen vestía su característico traje de simbionte negro, blanco y rosa. Cindy lucía un traje nanotecnológico blanco y negro. Mayday llevaba un traje nanotecnológico rojo y azul. Fueron reconocibles al instante. Wanda echó un vistazo al trío. ¿Llegaron tan rápido? La pelea acaba de empezar. Gwen se acercó rápidamente a Lorien y lo abrazó con el otro brazo. Por supuesto que ya lo sabía. Sí. El sexto sentido de Spider-Man era increíblemente agudo. Incluso Peter Parker, el Spider-Man masculino, podía prever las grandes crisis que se desarrollaban en la ciudad. Y las Spider-Woman, con sus sentidos aún más desarrollados, estaban en otro nivel completamente distinto. Incluso podían detectar incidentes menores que ocurrían por toda la ciudad, como robos o tiroteos.
Pero cuando se trataba de amenazas capaces de destruir la ciudad, los tres lo presentían al instante y acudían rápidamente al lugar de los hechos. Así que la intuición de la mujer, realmente acertó. Los tres se reunieron al borde de la azotea, con la curiosidad a flor de piel a medida que la batalla se volvía más encarnizada. ¿Qué está pasando?, preguntó Cindy, mirando fijamente al pulpo del vacío. ¿Qué clase de monstruo es ese? Maidai miró a los dos hechiceros con asombro. ¿Eso es magia? ¿Por qué están luchando cuerpo a cuerpo? ¿No deberían estar lanzando hechizos? Demasiadas preguntas. A Loriensu no le apetecía responder. Movió ligeramente los dedos y Wanda, captando la señal, intervino para explicar. No sois solo vosotras, mujeres araña. Otros también han accedido al multiverso, y lo que estáis viendo ahora es solo otra manifestación de ese caos. Con la explicación de Wanda, los tres lo entendieron de inmediato. Este multiverso era un verdadero desastre. ¿Deberíamos ayudarlos?, preguntó Gwen, observando a los dos hechiceros forcejear en una pelea de 2 contra 1. No creo que lo terminen pronto. Podemos ayudar. Lorien asintió. Gwen intentó retirar su mano, pero Lorien añadió. Pero tú quédate atrás. Deja que Cindy y Maidai practiquen un poco. Gwen lo entendió. Si intervenía, lo acabaría todo al instante. ¿Qué les quedaría a Maidai y a Cindy? Se giró hacia las dos chicas y les hizo un gesto con la cabeza. Seguir. Cindy y Maidai captaron el mensaje. Corrieron a toda velocidad y saltaron desde la azotea, lanzando telarañas mientras se balanceaban al unísono hacia el monstruo calamar. Mientras tanto, Stephen seguía enfrascado en una batalla contra la bestia. Tras algunos intercambios, quedó claro que tanto él como Wong estaban perdiendo. Al ver que la niña seguía siendo perseguida, Stephen arrojó su capa de levitación y ordenó. Primero pónganla a salvo. La capa apareció de inmediato y se llevó a la niña. Pero ahora, frente al monstruo una vez más, Stephen apretó los labios. Creo que tendré que usar un hechizo más potente. ¿Qué? Wong giró la cabeza bruscamente hacia él, sacudiéndola con firmeza. ¡No! A menos que sea el último recurso, no podemos usar magia de alto nivel en las calles. Un solo error y la ciudad podría quedar destruida por completo en un instante. ¿Acaso te crees el anciano con siglos de experiencia? Era evidente que Wong fue el primero en descartar la idea. Hechizos como el del anciano, hechizos capaces de transformar ciudades enteras, no eran algo que se pudiera lanzar a la ligera. Si se interrumpía el lanzamiento del hechizo, la ciudad quedaría arrasada al instante. Recuperarse de eso sería imposible. Una vez desatada, la magia avanzada no era algo que se pudiera controlar a voluntad. La anciana podía hacerlo porque tenía siglos de maestría. Pero Stephen, él solo llevaba entrenando 1 o 2 años. A ojos de Wong, ¿estaba siquiera capacitado para intentarlo? Si Stephen fallaba, la destrucción causada por el monstruo parecería insignificante comparada con la suya propia. Por eso Wong rechazó su petición de inmediato. La lucha continuó con furia. Stephen lanzaba hechizos mientras corría. Entonces, terminar esto va a requerir cierto esfuerzo. Mejor que destruir la ciudad, dijo Wong con severidad. En ese preciso instante, los enormes tentáculos del monstruo se lanzaron hacia ellos. Esquiva. Gritó Wong. Stephen levantó la vista e instintivamente intentó impulsarse, dejando que la capa de levitación lo elevara en el aire. Pero en cuanto aterrizó, se dio cuenta de que la capa no estaba allí. Acababa de poner a salvo a la niña. Y ahora él estaba atrapado en el suelo. El tentáculo ya estaba sobre él. Aunque la capa lo hubiera notado, ya era demasiado tarde. Stephen. Wong gritó, extendiendo la mano hacia él. Stephen observó el enorme tentáculo que se abalanzaba sobre él. Lo único que pudo hacer fue ajustar su postura para amortiguar el impacto. Pero entonces. PSST. PSST. El agudo sonido de la seda al atravesar el aire resonó en el ambiente. Stephen abrió los ojos y vio a Cindy y Maidai, vestidas con trajes de batalla de araña, lanzándose desde el rascacielos. Juntas, se estrellaron contra el monstruo pulpo con una fuerza tremenda. ¡Bum! ¡Bum! La fuerza combinada de las dos chicas, que sumaba varias toneladas, hizo tambalear al monstruo. Sus tentáculos extendidos se retrajeron violentamente antes de que la criatura cayera al otro lado de la calle. Stephen se quedó boquiabierto. Su fuerza era increíble. Un monstruo tan enorme, derribado con solo 2 patadas. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando la criatura se estrelló contra el suelo, Cindy y Maidai intercambiaron una rápida mirada. Átalo primero. Entiendo.
Los dos se apartaron rápidamente, lanzando telarañas que inmovilizaron los tentáculos y la cabeza del monstruo. PSST. 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 Lo rodearon, aumentando la cantidad de telaraña hasta que, en un instante, el monstruo pulpo quedó completamente inmovilizado. Liberarse ahora requeriría un esfuerzo enorme. Ayúdame a asegurarlo. Won reconoció la oportunidad de inmediato. Girando las manos, conjuró varias cadenas doradas. Stephen lo entendió enseguida y conjuró sus propias cadenas doradas. Los dos hechiceros las lanzaron juntas. Clan. Clan. Las cadenas doradas envolvieron el cuerpo del monstruo. Con un fuerte tirón, lo sujetaron firmemente. Ahora, entre la enorme red y las cadenas doradas, la criatura estaba completamente inmovilizada. Cindy examinó rápidamente al monstruo. Dale en los ojos. Ese tiene que ser su punto débil. ¿Tienes alguna arma larga? Aquí. Sin dudarlo, Stephen conjuró una lanza y se la arrojó. Cindy lo atrapó con facilidad. Pero en lugar de apuñalar, cambió de postura, se echó hacia atrás, giró el cuerpo y lo lanzó con todas sus fuerzas. Ruido sordo. En un instante, la oscura silueta de la lanza surcó el aire. Atravesó el enorme ojo del monstruo, partiéndole la cabeza limpiamente. El arma continuó su trayectoria, incrustándose profundamente en la estructura que tenía detrás. Los ojos de Won se abrieron de par en par. ¿Qué clase de fuerza era esa? Una lanza lanzada con la potencia suficiente para atravesar el cráneo de un monstruo y clavarse en el suelo. ¿Cuánta fuerza se necesitaba para eso? Stephen estaba igual de atónito. ¿Las mujeres araña siempre han sido tan fuertes? Lo más impactante era que, si incluso una chica tenía ese tipo de fuerza, ¿no correría un hombre el riesgo de que le retorcieran el cráneo si se metía con ella? Y lo peor de todo, ¿por qué él y Won, dos hombres adultos, parecían más débiles que esa chica? Ah, claro. Eran las mujeres araña del Orient. Ese pensamiento hizo que Stephen se sintiera un poco mejor. Tras su lanzamiento, Cindy aplaudió y miró a Maidai. Listo, ya está. Volvamos. Maidai asintió y sacó su teléfono para tomarle una foto al cadáver. Guardó el teléfono, lanzó una telaraña y se alejó balanceándose hacia la distancia. Tras derrotar al monstruo pulpo, Cindy y Maidai regresaron y recibieron elogios del Orient. Sobre todo Cindy. Su juicio había sido rápido, preciso y decisivo. Tras deducir que el punto débil del monstruo eran sus ojos, buscó de inmediato un arma para atacar ese punto. Con el arma de Stephen en mano, Cindy abatió a la criatura en un instante. Lorien asintió con satisfacción. Pero al mismo tiempo, notó un problema. Las Spider-Women casi no tenían armas. Sin ellas, eran prácticamente indefensas en el ataque. Las armas convencionales como espadas, lanzas o bastones eran poco prácticas. Spider-Man dependía de sus telarañas para balancearse entre rascacielos, lo que significaba que no podían llevar armas en la mano ni transportarlas de forma que estorbaran. Cualquier arma que usaran debía ser tan portátil como la de Gwen. Por un instante, Lorien consideró varias opciones. Una espada flexible, una hoja de hueso de serpiente, cuchillas en los brazos, etc. Pero al final, las descartó. El diseño de la lanza araña de Tondi para el joven Spider-Man le pareció mucho mejor. Entonces Lorien dijo: cuando regresemos, integraré un sistema de armas en vuestros trajes nanotecnológicos. Podréis entrenar con él vosotros mismos. Cindy y Maidai. Al oír esto, abrieron mucho los ojos. Luego, todos vitorearon juntos. ¡Wow! Eso es genial. A decir verdad, Spider-Man carecía de un arma práctica. Luchar a puño limpio los ponía en clara desventaja. Si Cindy hubiera tenido un buen arma antes, su primer encuentro con Rhino no habría sido tan difícil. Después, Stephen y Won caminaron hacia Lorien. Al verlos, Gwen los saludó con la mano, acompañada de Cindy y Maidai. Nos vamos. Tenemos algo que hacer esta noche. Lorien le devolvió el saludo. Wanda, sin embargo, pareció sorprendida. Le dirigió a Gwen una mirada inquisitiva. ¿No dijiste que estarías en casa esta noche? Gwen se encogió de hombros, y sus ojos decían: depende de cómo vaya. Quizás vuelva antes. Wanda la fulminó con la mirada. Entonces Gwen lanzó una telaraña y se marchó con Cindy y Maidai. Lorien, Wanda, Stephen, Won y la niña a la que Stephen acababa de rescatar regresaron al café. Para entonces, ya había anochecido. Tras presentarse, Stephen miró a la chica. Tú también deberías presentarte, chica. La chica miró a su alrededor. Tras echar un vistazo a Stephen, su mirada se posó en Lorien y Wanda. Solo entonces habló.
Me llamo América Chávez. Vengo de otro mundo. Stephen y Wong intercambiaron miradas cómplices. Estados Unidos captó sus expresiones y parpadeó sorprendido. ¿Me conoces? Stephen la miró. Te he encontrado muchas veces en mis sueños. Nunca lo conseguimos, ¿verdad? Estados Unidos finalmente asintió. Sí. ¿Pero sabes por qué? Creo que sí. Stephen miró a Lorien. Al ver que Lorien no tenía nada que añadir, confirmó su sospecha. ¿Sabes? Ahora era Estados Unidos el que estaba confundido. ¿Ya has visto el multiverso? No lo he visto, dijo Stephen, dando un sorbo a su café. Pero lo entiendo. Supongo que lo que quieres decir es que, existen innumerables universos casi idénticos, con muchísimas personas que son iguales. Los mismos nombres, las mismas habilidades, Estados Unidos asintió. Cierto. Pero ¿cómo lo sabes? Ya fuiste invadido antes, espera, ya lo entiendo. Al principio, seguía perpleja. De repente, recordó a la mujer araña que acababa de matar a aquel monstruo pulpo. Todo cobró sentido. En otros universos, solo he visto un Spider-Man. Pero aquí hay dos. Así que ya te has topado con el multiverso. Estrictamente hablando, había 3 mujeres araña. Pero eso no era importante. Lo que importaba era Stephen, que fue directo al grano. Lo que quiero saber es, ¿por qué nos persiguen constantemente? ¿Quién es el enemigo? ¿Por qué nunca hemos tenido éxito? Yo tampoco sé quién es el enemigo. América negó con la cabeza. He visto muchas versiones de ti. La mayoría de las veces eres bueno, pero a veces eres malo. En tu peor momento, incluso intentaste matarme para robarme mis poderes. Tos, tos. Al oír hablar de esa versión malvada de sí mismo, Stephen se aclaró la garganta de inmediato para disimular la incomodidad. Cuando miró a Lorien, este estaba tomando un sorbo de café, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Está bien. Stephen decidió dejar de lado las precauciones. Miró fijamente a Estados Unidos y preguntó, si ninguno de nosotros sabe quién es el enemigo, ¿de qué trataban todas esas misiones en mis sueños? ¿Qué estábamos persiguiendo? ¿Y qué es exactamente lo que buscas? En sus sueños, siempre era la chica quien lo arrastraba mientras corrían. Casi nunca tomaba la iniciativa. Eso era lo que lo confundía. ¿Qué intentaban hacer realmente? Al oír la pregunta, América bajó la cabeza y luego miró a Lorien, Wanda y Wong. Al ver esto, Stephen añadió rápidamente. Aquí puedes confiar en todos. Lorien y la señora Wanda son mucho más fuertes que nosotros. Wanda también se volcó hacia Estados Unidos. Dinos qué te preocupa. Esa es la única manera de solucionarlo. América guardó silencio por un momento. Luego asintió. Está bien. Pero antes de empezar, cogió una galleta pequeña y le dio un mordisco. Aunque no sabemos quién es el enemigo, una cosa es segura. Existe un libro mágico que puede ayudarnos a derrotarlo. Si podemos usar ese tomo para destruir al enemigo, no solo se resolverá mi problema, sino también el de todos los demás. Stephen frunció el ceño. ¿Qué libro mágico? Estados Unidos dudó un instante y luego lo miró. El libro de los Visanti. Lorien recordó. De eso se trataba toda la persecución entre ellos. Querían el libro de los Visanti. Pero al final, Stephen no lo había conseguido. Se había visto obligado a recurrir al Darkhold. Aún así, el libro de los Visanti siempre fue la mejor opción. Esto. Mientras Lorien tomaba su café, Wanda se inclinó y le apretó suavemente la mano. Su gesto fue cariñoso pero cargado de significado. ¿Es necesario mostrarlo? Lorien no respondió, transmitiendo en silencio que no era necesario. Si solo se tratara de Stephen, el libro de los Visanti podría revelarse a él y a Wong sin problema. Pero el problema era América. Si ella viera el libro y el portal del multiverso en su interior perdiera el control, se desataría el caos. El universo en el que vivía Lorien podría no volver a conocer la paz jamás. Todo tipo de monstruos y horrores podrían invadirlo. Al mencionarse el libro de los Visanti, tanto Stephen como Wong guardaron silencio. Stephen miró a Estados Unidos. Ese es un tomo divino. Quien lo posea obtendrá un poder inmenso. Sí, asintió América. Por eso lo necesito. Para luchar contra el enemigo y para ayudarme a mí mismo. Es casi imposible de obtener. Pero en mi realidad, he estado cerca muchas veces. Es solo que, siempre terminabas muerto. Y necesito que eso me ayude también. ¿Ayudarte? América pareció un poco avergonzado. Porque todavía no puedo controlar mis poderes dimensionales. La mayoría de las veces, solo se activan cuando estoy demasiado emocionado. Bajó la cabeza.
Normalmente, cuando me emociono, es cuando cruzo la línea. Suspiró. Stephen solo pudo soltar un largo suspiro. La situación era grave. Cuanto más inestables eran las cosas, mayor era el peligro, y Estados Unidos era un país sumamente inestable. Esto sí que era un verdadero quebradero de cabeza. Stephen se pellizcó el puente de la nariz y luego se volvió hacia Lorien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué otra opción tienes? Lorien tomó un sorbo de café y se rió. Felicidades, ahora tienes una hermanita. Cuídala bien. No tienes derecho a opinar sobre esto. El rostro de Stephen se congeló al instante. Realmente no tuvo otra opción. Si quería solucionar esto, tenía que proteger a la chica. Y para protegerla, tenía que mantenerla a su lado. De acuerdo, lo entiendo. Stephen dejó escapar un suspiro cansado. Lorien miró su reloj. Ya eran las 8 de la noche. Debería regresar. Stephen, el resto depende de ti. Haz lo mejor que puedas. Si te encuentras con algo que no puedas manejar, ven a buscarme. Stephen asintió con seriedad. Sabía que, al final, tendría que valerse por sí mismo. La única razón por la que había acudido a Lorien ese día era porque él y Wong llevaban mucho tiempo dándole vueltas al asunto, buscando en la biblioteca de arriba abajo sin encontrar respuesta. Por eso había recurrido a la ayuda de Lorien. Vámonos. Nosotros también deberíamos regresar. Stephen tomó la iniciativa de pagar la cuenta. Luego, mientras Wanda entrelazaba su brazo con el de Lorien y se preparaban para marcharse, tanto Stephen como Wong expresaron sus respetos en silencio. La capa de Stephen incluso se abrió en una reverencia de caballero. Al instante siguiente, los pensamientos de Lorien se agitaron, y él y Wanda desaparecieron al instante. Solo entonces Stephen y Wong volvieron en sí. Estados Unidos, al presenciar todo esto, no pudo contener su curiosidad. ¿Quién es él? ¿Por qué son ustedes dos tan respetuosos? Nunca los he visto comportarse así en otros mundos. Interrogación de cierre. La pregunta dejó a Stephen momentáneamente confundido. En otros universos, nunca ha habido, se detuvo. Ah, cierto. De repente recordó que Lorien había mencionado antes que él, Wanda y Gwen eran únicos. Pero Estados Unidos aún no lo entendía. No solo él. Tampoco he visto nunca a la mujer que está a su lado. Entonces, ¿por qué lo tratas con tanto respeto? Wong se arregló la ropa y luego le dio una palmada en el hombro a América. No necesitas saber demasiado. Recuerda esto. Si ese hombre alguna vez dice que hay algo que no puede manejar, entonces comenzará el fin del mundo. Los ojos de América se abrieron de par en par. Se volvió hacia Stephen. No te opusiste. Stephen, que acababa de ponerse de pie, parecía desconcertado. ¿Por qué iba a oponerme? Porque en otros mundos siempre eres tan arrogante, con un orgullo tan desmedido. Estados Unidos hizo un gesto hacia Wong. Si el Stephen de otro universo lo oyera decir eso, sin duda haría un comentario sarcástico. Algo así como, ¿es tan peligroso como Dormammu? Oh, eso es realmente impresionante. La boca de Stephen se contrajo ante eso. Wong lo miró y soltó una risita. Nunca pensé que serías ese tipo de persona en otros mundos. Stephen cruzó los brazos inmediatamente. No lo soy. No lo hice. No te inventes cosas. El Stephen de este mundo ya había sido moldeado, o, mejor dicho, adaptado, por Lorien. No había sufrido las aplastantes decepciones ni los terribles errores de los demás. En cambio, había comprendido mucho antes sus responsabilidades y su propósito. Tomemos como ejemplo a Christine. En la historia original, Stephen lamentaba profundamente esa relación y se culpaba por no haberla conservado. Pero el Stephen de ahora, Christine... Vaya, espera. Todavía ni siquiera hemos llegado al punto de hablar de matrimonio. En pocas palabras, el Stephen original había quedado marcado por las cicatrices, volviéndose serio y retraído. Este Stephen también había sufrido bastante, pero había adquirido claridad. El matrimonio no era algo que tuviera que suceder de inmediato. La responsabilidad era más importante. Los tres salieron del café y se dirigieron al exterior. Stephen observó cómo el sol se ponía en el horizonte, y de repente recordó algo. ¿Entonces tu habilidad se activa cuando te emocionas? Sí. Estados Unidos asintió. Entonces, en mi último sueño, morí y me teletransporté contigo. Así que el Estados Unidos asintió de nuevo. Realmente murió. Stephen y Wong intercambiaron miradas al respecto. Entonces Stephen preguntó, sintiendo una extraña presión en el pecho. ¿Dónde murió? Estados Unidos lo miró. Espero que no te derrumbes cuando lo veas. No lo haré. Stephen negó con la cabeza con firmeza. Entonces te llevaré.
Está en una azotea. Interrogación de cierre. Stephen se quedó paralizado. No se ha podrido, ¿verdad? Sí, con gusanos y todo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. No hagas ese tipo de bromas. Es repugnante. Poco tiempo después, Stephen y Won siguieron a América hasta la azotea que ella había mencionado. El edificio ya era algo antiguo, por lo que la azotea también parecía desgastada y envejecida. En cuanto Stephen se acercó, echó un vistazo a su alrededor. ¿Dónde está? Allí. América señaló hacia una esquina, frente al montículo de tierra junto a la pared. Stephen murmuró que todo estaba bien, pero aún así dio una vuelta rápidamente para comprobarlo. Won y América lo siguieron de cerca. Cuando los tres se acercaron, vieron una tela que cubría la silueta de una persona. En cuanto Stephen la vio, apretó los labios. Aún así, dio un paso al frente y lentamente retiró la tela de la cabeza. El rostro que se escondía debajo quedó al descubierto. Won. América ya había girado la cabeza. Los labios de Stephen se tensaron aún más al verlo. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro silencioso. Nadie podía sentirse tranquilo ante esto. No era su propia muerte, pero ver a alguien idéntico a él tendido sin vida ante sus ojos, incluso en un juego, te inquietaría, ¿verdad? Y esto era real. Crujido. Al instante siguiente, Stephen retiró toda la tela. ¿Stephen? Preguntó Won, confundido. Pero tras descubrir el cuerpo, Stephen volvió a abrir los ojos y comenzó un examen minucioso. Necesito saber cómo murió el otro Stephen. Solo así podré comprender al enemigo al que nos enfrentaremos. La determinación brilló en sus ojos mientras comenzaba su inspección. Cabeza, rostro, parte posterior del cráneo, torso, extremidades, examinó cada herida minuciosamente. Una vez que terminó, Stephen frunció ligeramente el ceño y se volvió hacia América. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Unos días. América pensó un momento. Unos 5 días, definitivamente no más de una semana. Eso no tiene mucho sentido. Stephen frunció el ceño y levantó el brazo del cadáver para examinarlo más de cerca. Si alguien lleva muerto varios días, la sangre de su cuerpo se hundiría, creando livor mortis en el lado donde se asentara. En ese momento, Won finalmente comprendió. Antes de convertirse en hechicero supremo, Stephen había sido un cirujano de renombre. Estaba realizando una autopsia. ¿Y él? América se agachó para mirar. ¿No tiene livor mortis? Sí, pero solo un poco. Stephen continuó su examen. Después de revisar nuevamente las heridas y otras áreas, dijo, hay algo raro en todo el cuerpo. Si la muerte ocurrió hace más de 5 días, las heridas no deberían tener este aspecto. Están demasiado recientes. Demasiado fresco. La palabra hizo que América hiciera una mueca. Casi vomitó solo de oírla. Usar esa palabra para describir un cadáver humano era simplemente, Won también se acercó para observar más de cerca. Podría ser que otra versión de ti aprendiera hechizos o habilidades diferentes, lo que provocaría que el cuerpo se descompusiera más lentamente. Posible. Para asegurarse de que él estuviera realmente muerto, Stephen comprobó cuidadosamente el estado del cadáver. Tras no encontrar nada más inusual, finalmente se puso de pie y dijo, enterrémoslo aquí. ¿Aquí? Preguntó Won. ¿No es un lugar apropiado? Stephen negó con la cabeza. Olvídalo. Donde murió es donde debe ser enterrado. Nunca perteneció a este mundo. Won asintió, mostrando su acuerdo. Stephen alzó ambas manos y comenzó a canalizar su magia. Ruido. Las losas de piedra del parterre de la azotea se movieron, y un ladrillo tras otro se desprendió flotando, apilándose ordenadamente alrededor de los bordes. La tierra se levantó por sí sola, formando un hoyo lo suficientemente grande como para un cuerpo. Stephen curvó los dedos y su propio cadáver se elevó lentamente en el aire. Cayó en la fosa y se acomodó como si se estuviera asentando en su lugar. Con otro gesto, la tierra que había sido removida volvió a llenar la tumba automáticamente. Una vez que el terreno quedó nivelado, los ladrillos volvieron a su sitio, sellándolo todo a la perfección. Cuando terminó, Stephen bajó las manos y dejó escapar un profundo suspiro. ¿Enterrarse a sí mismo? ¿Qué se suponía que era esto? En ese momento, ni siquiera Stephen pudo expresar lo que sentía. ¿Soledad? ¿Alivio? ¿Una sensación de peligro? ¿Soledad? Ya no podía distinguirlo. Won dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro. De donde yo vengo, decimos que las hojas caídas vuelven a sus raíces. Una vez que hayas establecido el multiverso, podrás enviarlo de vuelta a su propio universo. Con eso bastará.
Pero por ahora, hay que afrontar esto de frente. Todavía ni siquiera sabemos quién es nuestro enemigo. Stephen asintió con la cabeza en señal de comprensión. Le dio una palmadita en el hombro a Won en respuesta y luego se volvió hacia América. Vamos. Vuelve conmigo a Camartag. Solo allí estaremos lo suficientemente seguros. Won inmediatamente encontró un portal. Después de que los tres lo cruzaran, regresaron a Camartag, dejando atrás la azotea. Una vez que se marcharon, la azotea, que hasta entonces había resonado con sus voces, quedó en silencio. ¡Pum! Pero al instante siguiente, el montón de tierra y ladrillos que cubría el cuerpo enterrado de Stephen se abultó repentinamente hacia arriba, para luego volver a hundirse en la quietud. Mientras tanto, después de que Lorien y Wanda regresaran a casa, fueron al pequeño universo y se sentaron. Wanda se acomodó en el regazo de Lorien. Con un gesto de su mano, apareció un libro de los Visanti bellamente ornamentado. Ojeando el tomo que leía a diario, preguntó: «Si sostengo este libro mágico, ¿les afectará?» No. Lorien estaba segura. El libro de los Visanti por el que Stephen y América se peleaban no era el de este universo. Stephen ni siquiera sabía que existía una copia de este universo. Entonces, mientras su mano recorría la pierna de Wanda, Lorien explicó: «El libro de los Visanti es raro, pero al igual que las gemas del infinito, cada universo tiene el suyo. Los problemas a los que se enfrentan Stephen y Estados Unidos no son algo que un libro mágico pueda solucionar». Al oír esas palabras, Wanda, que llevaba ya algún tiempo bajo la influencia de Lorien, lo comprendió inmediatamente. ¿Es un problema de la gente? Sí, dijo Lorien, deteniéndose con satisfacción en su pierna. ¿No oíste decir a la chica que sus poderes no eran estables? Con el recordatorio de Lorien, Wanda recordó. La chica había admitido que el problema era suyo. Eso significaba que Stephen tenía la fuerza para resolverlo. Y una vez que la chica dominara sus poderes, ella también lo haría. Así que esto no tenía nada que ver con el libro de los Visanti. Simplemente confiaban en él. Y confiar en él no era bueno. Por eso Lorien no había dejado que Wanda sacara el libro. Sacarlo a relucir solo traería problemas. Y no era necesario. Este asunto no tenía nada que ver con Lorien y Wanda. Stephen necesitaba reveses para crecer. Ese era el mejor camino para él. Con orientación era suficiente. ¿Acaso esperaban que le enseñara a Stephen paso a paso? Ni de broma. Wanda lo entendió. Guardó el libro de los Visanti, rodeó el cuello de Lorien con sus brazos y le dio unos cuantos besos. «Mua, mi querida, es tan inteligente». Lorien soltó una risita. «No solo es ingenioso, sino que también tiene un poco de mala leche». Su mano se deslizó más adentro, pero al instante siguiente, su teléfono vibró. Lorien lo recogió. Era Jetfire informando. «Jetfire. Creador, Lady Gwen me ha asignado una tarea. Ya estoy en camino. Aquí están los detalles». Jetfire describió brevemente sus movimientos, seguidos del esquema de la misión. Gwen seguiría primero a la chica llamada Penny, confirmaría su ruta y, en un lugar que solo ella podría ver, Cindy y Maidai se colocarían con Jetfire disfrazadas, fingiendo charlar. Cuando Penny se percatara, la sola presencia de Jetfire captaría su atención. Era entonces cuando Gwen intervenía con una excusa para hablar con ella. Tras leer el plan, Lorien simplemente respondió: «Adelante». En cuanto a lo que él pensaba al respecto, bueno, ¿cómo decirlo? Parecía innecesario y excesivamente educado. Gwen podría haberla agarrado directamente. Pero para causar una buena impresión, los tres montaron este pequeño espectáculo. Wanda echó un vistazo y se rió. Gwen está muy involucrada. Sí, asintió Lorien. Si no fuera así, no se habría molestado en pensarlo tanto. De lo contrario, simplemente lo habría explicado todo con claridad. Pero la chica apenas tenía 14 años. Abordarla directamente podría haber sido demasiado duro. Era más seguro hacerlo de esta manera. Hablando de eso, la mano de Lorien se detenía cada vez más en la pierna de Wanda. Su suavidad era embriagadora. ¿Cómo podía sentirse tan bien? Lo apretó y luego bromeó: «Puede que Gwen no vuelva esta noche». «¿Qué vas a hacer?» Wanda apretó los labios. ¿Qué podía hacer? Nada. Pero eso no significaba que no fuera a aprovechar la oportunidad. Sus dedos presionaron suavemente contra el hombro de Lorien. «Entonces dime qué debo hacer». Lorien saboreó la calidez bajo su tacto. Con un movimiento de su mano, una prenda de seda negra translúcida apareció entre sus dedos. Era una sola pieza. No estaba separada. No era solo para sus piernas, sino un body estilo liguero que llegaba más arriba.
Wanda lo observó con curiosidad, frotando la tela entre sus dedos, antes de darse cuenta de algo. Yo nunca había usado algo así, entonces pruébalo esta noche. Lorien sonrió. Wanda había crecido en la pobreza. Nunca había tenido algo así para vestir a diario. Incluso de adulta, solo había podido usar prendas resistentes como los vaqueros. Ropa que duraba mucho y no necesitaba ser reemplazada con frecuencia. Así que, estrictamente hablando, esta sería la primera vez que Wanda intenta algo así. Adelante. Usa tu magia para aplicarlo directamente. Lorien le dio unas palmaditas en la espalda, mitad para animarla, mitad para persuadirla. Si lo cambias, ¿qué te parece si lo dejamos después de que uses el talismán del caballo una vez esta noche? En realidad, los ojos de Wanda se iluminaron de alegría. Un solo uso del talismán del caballo era mucho mejor. Si lo usaba más veces, volvería a llorar de emoción. De acuerdo. Con un simple movimiento de su dedo, el engranaje de velocidad de ataque en la mano de Lorien se desvaneció. Sin embargo, no había desaparecido del todo, sino que se había transferido a las piernas de Wanda. Lorien se puso en contacto con él para probarlo de nuevo. Siseo. No pudo más que maravillarse. Perfecto. La sensación fue insuperable. Sobre todo las piernas de Wanda. Ni demasiado gruesas ni demasiado delgadas, con la plenitud justa. Incluso se podía pellizcar un poco su suavidad. Era increíble. Sin dudarlo, Lorien alzó a Wanda en brazos. Pero en lugar de dirigirse al dormitorio, la llevó directamente a la enorme cama de madera con forma de cuenco que había transformado antes. Wanda le pellizcó la oreja para recordárselo. No olvides lo que me prometiste. Por supuesto que no. Tranquila, cuando yo, Lorien, doy mi palabra, la cumplo. Mientras tanto, tras descubrir que Penny había logrado escaparse del dormitorio juvenil, Gwen avisó inmediatamente a Cindy y Mayday para que llevaran a Hetfield a un camino desierto por el que tendría que pasar y montaran una escena. Cindy y Mayday actuaron sin dudarlo en cuanto recibieron el mensaje. La fuerza de Gwen era más que suficiente. Rastrear a Penny no supuso ningún problema. Efectivamente, Penny se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia, compró una piruleta y luego se alejó dando saltitos por un camino apartado, chupándola mientras caminaba. Gwen la siguió de cerca durante todo el camino. Cuando Penny Parker confirmó que no había nadie alrededor, le dio una palmadita en el hombro. Al segundo siguiente, bajo la atenta mirada de Gwen, una pequeña araña negra y roja se arrastró hasta el hombro de Penny Parker. Penny sacó la piruleta de su boca, dejó que la araña la lamiera y dijo: «Arañita, pronto nos veremos. Vamos a encontrar el camino a casa juntas». Al principio, Gwen pensó que era solo una chica hablando sola. Pero entonces, desde la distancia, vio cómo la pequeña araña negra y roja asintía con su cabecita, antes de darle un buen mordisco a la piruleta. Eso, sumado a lo que Penny acababa de decir. ¿Encontraste la arañita? ¿Eso significaba que Penny Parker tenía otras personas como ella? Ese pensamiento hizo que Gwen sacara inmediatamente su teléfono y enviara un mensaje urgente a Cindy y Mayday. Cambio de planes. Esconde a Hetfield de inmediato. Parece que Penny conoce a otras como ella. Por otro lado, Cindy y Mayday fueron tomadas por sorpresa. ¿Otros aliados de las arañas? ¿En serio? Olvídalo por ahora. Los dos vieron el mensaje, se subieron inmediatamente al coche deportivo de Hetfield y salieron disparados. Mejor escapar primero y ya se preocuparían del resto después. De vuelta en el lugar original, Gwen seguía a Penny. Al mismo tiempo, Penny hablaba con Little Spider. «Arañita, ¿qué es este mundo? ¿Por qué hay 3 mujeres araña aquí? ¿Debería intentar reunirme con ellos, o simplemente concentrarme en encontrar la manera de volver a casa más rápido? Quiero irme a casa. ¿Pero para qué? ¿Para convertirme en el nuevo matón de algún magnate? Pensándolo bien, este lugar no está tan mal. Pero aún quiero vengar a papá. ¿Qué tengo que hacer?» Penny dejó escapar un suspiro. La araña negra y roja que tenía en el hombro levantó una pata y le dio un golpecito en la cara, como animándola. Gwen lo asimiló todo. Y a partir de esas palabras, comprendió muchas cosas. Penny sabe que estamos aquí. Su padre resultó herido. Quizás ella quiera vengarse. Aunque regrese, su vida podría no mejorar. Penny se metió la piruleta en la boca, dándose un pequeño impulso. Haré lo mejor que pueda. El Spider-Mech está completamente cargado hoy, vamos a explorar. Dicho esto, avanzó dando saltitos de alegría. Gwen se quedó paralizada un segundo. ¿Un robot gigante? ¿Araña robot gigante? ¿Penny tiene un robot gigante? ¿De dónde lo sacó? ¿Se cruzó con ella?
Necesito ver esto. Con ese pensamiento en mente, Gwen continuó siguiéndola en silencio. Penny condujo a Gwen por un sendero sinuoso hasta llegar a un astillero abandonado junto al mar. Al principio, Gwen pensó que iba a entrar, pero Penny dio un rodeo y luego se deslizó hacia la compuerta del muelle. Gwen la seguía de cerca. Su presencia era tan silenciosa y tenue que Penny ni siquiera la notó. Además, no llevaba ningún equipo de alta tecnología. Si Tony fuera el que estuviera siendo seguido por Gwen de esta manera, su teléfono permanecería oculto dentro de su traje. Pero en el momento en que lo sacara, Tony sin duda la atraparía. Mientras Gwen observaba atentamente, Penny se adentró en el subsuelo, y un robot con torso redondeado y 4 extremidades apareció a la vista. Su visor mostraba corrientes de fluctuaciones de energía, casi a plena capacidad. Por fin en casa, arañita. Penny colocó la pequeña araña que tenía en el hombro dentro del Spider-Mesh. Al instante siguiente, el robot cobró vida. En su visera de cristal aparecieron expresiones parecidas a las humanas. Primero, una mirada tierna con los ojos muy abiertos. 0, 0. Luego se transformó en una cara sonriente. Automóvil Club Británico. Al ver esto, Penny se iluminó de alegría. Perfecto, arañita. Contigo podemos explorar este mundo. En cuanto lo dijo, la expresión del Spider-Mesh asintió en señal de acuerdo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Observando desde la distancia, Gwen comprendió al instante. Así que la verdadera compañera de Penny era la pequeña araña en su hombro. Y esa araña estaba conectada al robot. Cuando Penny lo metió dentro, la máquina cobró vida. Lo que significaba que, el núcleo del robot era en realidad esta araña. Esto es asombroso, pensó Gwen, impresionada. Enseguida, les envió su ubicación a Cindy y Mayday, diciéndoles que fueran. En cuanto la recibieron, Mayday y Cindy corrieron hacia allí con Jetfire. Mientras tanto, Gwen volvió a mirar el rostro feliz de Penny, reflexionó un instante y regresó a la puerta. Recogió unas piedras y las dispuso a modo de marcador. Apuntaba directamente hacia el astillero, justo por donde saldría Penny. Poco después, Cindy y Mayday llegaron con Jetfire. ¿Cómo estás? Cindy preguntó con urgencia en cuanto llegó. Gwen negó con la cabeza y luego asintió. Ven. La esperaremos afuera y ya que estamos, te lo cuento todo. Ella condujo a los dos y a Jetfire hasta el lugar opuesto a la puerta por donde saldría Penny, y luego comenzó a relatar todo lo que había oído, desde los murmullos de Penny a la pequeña araña, desde el astillero hasta el Spider-Mesh. Cuando Gwen terminó, Mayday preguntó sorprendida. ¿Entonces los poderes de Penny no son como los nuestros? ¿No tiene el cuerpo de Spider-Woman, sino el de un robot? Cindy también parecía desconcertada. Su nombre era Penny Parker, así que sin duda pertenecía a la línea de Spider-Man. Pero, ¿por qué un Spider-Mesh en lugar de las habilidades de Spider-Woman? No, debería tener poderes arácnidos, solo que diferentes a los nuestros, dijo Gwen tras pensarlo un momento. Esa arañita en su hombro está conectada a ella. Es diminuta, pero inteligente. Entiende el lenguaje, conversa con ella e incluso la consuela. Todas estas son cosas que he notado. Y que el Spider-Mesh solo puede activarse con la arañita. Eso significa que Penny probablemente tiene un vínculo especial con la araña o con el robot. Al oír esto, Cindy y Mayday lo pensaron un momento y luego asintieron. Tienes razón. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Continuar? Sencillo. Gwen miró a Jetfire. Jetfire, nos sentaremos en esta grúa pórtico abandonada. Cuando Penny salga, te transformas y te pones de pie. Dejaremos que nos vea, y luego le diré que la hemos estado siguiendo. Es hora de hablar. En resumen, me expondré. Aún en forma de coche, Jetfire respondió desde abajo. Entendido. ¿Eso es todo? Preguntó Mayday. Ya basta, confirmó Gwen asintiendo. Por lo que he oído en el camino, Penny no nos tiene miedo. De hecho, quiere conectar con nosotros. Pero su situación parece mucho más complicada que la nuestra. Tiene que vengarse de su padre, le preocupa su antiguo mundo y mucho más. Ella recurrió a Mayday. Por ejemplo, tú. Tus padres siguen presentes en tu mundo. ¿Quieres volver con ellos? Mayday dudó, lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Todavía no. No estoy listo. Si volviera ahora, no podría demostrar mi valía. Mis padres me lo impedirían. De todas formas, están jubilados. No tengo prisa. Pero Penny podría serlo, le recordó Gwen. Cindy comprendió el razonamiento de Gwen. Entonces, estamos haciendo esto para que Penny comprenda rápidamente nuestras intenciones y acciones, para que nos conozcamos más rápido, ¿verdad? Sí. Gwen asintió. Cindy y Mayday también asintieron. Clac.
Golpe. Se oyeron pasos y el sonido de pesados pasos mecánicos desde el lugar donde Gwen había dejado su marca. Al oír esto, el grupo se subió rápidamente a la grúa pórtico y adoptó sus poses. Gwen se sentó en el centro, Cindy se mantuvo erguida a la izquierda y Maidai se agachó a la derecha. La jerarquía era evidente a simple vista. ¿Eh? En la puerta, se oyó la voz confusa de Penny. Vio la piedra que marcaba el camino y se puso tensa al instante. Arañita. Saltó justo cuando se abrió la escotilla del Spider-Mesh. Saltó al interior, cerró la cabina de cristal y agarró los controles, mirando hacia el mundo exterior. ¿Cómo decirlo? Se parecía muchísimo a Deva, la chica del traje rosa de Overwatch, pilotando su robot desde dentro. Una vez dentro, Penny maniobró el robot lentamente hacia adelante, saliendo por la puerta. Y enseguida, un deportivo rojo fuego apareció ante su vista. ¡Guau! Entonces, los sensores mecánicos la alertaron de algo que había arriba. Penny miró hacia arriba. ¡Guau! 3 mujeres araña estaban encaramadas en la grúa pórtico. Una sentada, otra de pie y otra agachada. Al mismo tiempo, Jetfire comenzó a transformarse. Sus neumáticos giraron hacia adentro, la parte delantera y la trasera se desplazaron simultáneamente. El motor se elevó, formando el torso. Las puertas giraron, el capó se partió. En menos de 2 segundos, Jetfire se elevó desde su posición agachada hasta alcanzar su altura máxima. 15 metros de altura, erguido justo delante de la grúa pórtico. Una espada larga carmesí colgaba de su cintura, y el resplandeciente carácter dorado del Orien brillaba en su pecho. ¡Guau! Penny estaba atónita, con los ojos fijos en Jetfire. «Eres genial». En el momento en que elogió a otro robot, una expresión de enfado apareció en la visera del Spider-Mesh. Al darse cuenta de su error, Penny se corrigió rápidamente. «Uy. Quiero decir que los dos sois geniales. Los dos sois geniales». La expresión del Spider-Mesh cambió a una de deleite. Era igual que las viejas costumbres de Jetfire, pero mientras que la atractiva figura de Jetfire hacía que las expresiones parecieran extrañas, la versión del Spider-Mesh resultaba adorable. Por supuesto, ahora no era el momento para eso. Penny guió al Spider-Mesh un par de pasos hacia adelante. Gwen saltó, aterrizando sobre el hombro de Jetfire antes de bajar al suelo frente a Penny. Cindy y Maidai la siguieron inmediatamente. Cuando los 3 se pusieron frente a ella, Penny habló primero. «Me inclino ante ti». Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sus palabras dejaron a Gwen y a los demás completamente desconcertados. Gwen no esperaba que empezara así. «¿Eres japonés?» «No», explicó Penny. «Puede que mi madre sí, pero mi padre no». «Eso es un alivio». Gwen soltó el aire que había estado conteniendo. Le preocupaba que ese hombre araña fuera japonés. Eso habría sido un problema. Sus culturas eran completamente diferentes. Pero a juzgar por la forma en que Penny los había saludado, parecía una chica vivaz y alegre a la que le gustaba conversar. Por supuesto, ella seguía dentro de su robot. Eso significaba que aún no había bajado la guardia. Entonces Gwen tomó la iniciativa de presentarse. «Hola, Penny. No te deseamos ningún mal. Mi nombre es Gwen Suestaki, capitana de la Alianza Araña y miembro de la Alianza de las Diosas. Soy originaria de este universo y he venido a hablar con ustedes». Tras la presentación de Gwen, Cindy Mon y Maidai Parker hicieron lo propio. Cada una habló de sus orígenes, dejando claro que también provenían de otros universos. Una era huérfana, la otra aún tenía padres, pero ambas se habían unido a la Alianza Araña. Entonces Penny también se presentó. «Me llamo Penny Parker, soy de... claro, ¿de qué año sois todos vosotros?» Sus pensamientos dieron un vuelco repentino y soltó la pregunta sobre el año. Gwen estaba un poco desconcertada, pero aún así respondió. «Todos somos de la época comprendida entre 2010 y 2015. En realidad, la diferencia podría haber sido incluso menor». «¿Tan lejos?», exclamó Penny Parker, sin aliento al oírlo. «¿Tanto?». Gwen ya presentía que algo no andaba bien. «Sí», explicó Penny Parker. «Soy de Nueva York en el año 3145. Para entonces, Nueva York ya se había convertido en una ciudad dominada por conglomerados financieros. Comparada con eso, la Nueva York que conoces parece un pueblo pequeño. No, más bien parece que aún no se ha desarrollado». Habló con naturalidad. «Pero Gwen, Cindy y Maidai. Nueva York en el año 3145. Gwen quedó completamente atónita ante esa cifra. Eso era dentro de más de 1100 años. Si cada dinastía durara menos de 300 años, para entonces Estados Unidos ya habría tenido 4 casas blancas diferentes. Y las chicas de la Alianza Araña no lo podían creer.
Gwen lo confirmó con ella, pero para su sorpresa, era cierto. ¿Podrías investigar la historia de Nueva York? Preguntó Gwen con curiosidad. ¿Puedes encontrar registros hasta 2015? ¿Qué pasó con Estados Unidos después? ¿Podrías buscar a Lorenzo, a mí, a Wanda o a cualquiera de nosotros, los superhéroes? El futuro resultaba irresistiblemente fascinante para quienes vivían en el presente. Cindy y Maidai pensaban lo mismo. Si Penny pudiera encontrarlas, ¿no significaría eso que podrían ver su propio futuro? Pero las siguientes palabras de Penny destrozaron esa idea. Pero no somos del mismo universo. En mi universo no existes tú. Lamió su piruleta y continuó. Para el año 3145, Nueva York había sufrido innumerables divisiones y reunificaciones. A partir de 2015, Estados Unidos se fracturó en decenas de estados-nación. Cada estado luchó hasta quedar prácticamente destrozado. Finalmente, volvieron a unificarse, pero ni siquiera 100 años después, se separaron una vez más. Esta vez, la fragmentación llegó a tal extremo que ciudades enteras se independizaron. Nueva York, Los Ángeles, Washington, todas se convirtieron en ciudades-estados separadas. La economía de Nueva York ocupaba el tercer lugar en el mundo en aquel entonces, por lo que lideró la secesión. Después de eso, reinó el caos. Las corporaciones crecieron tanto que superaron en tamaño a las naciones. Cuando los conglomerados chocaban, era como si estallaran guerras mundiales. Fue un caos total. Mi padre murió en una de esas guerras corporativas, y me dejó el SP/DR a mí. Su voz se suavizó. Penny tocó la consola del robot y, en respuesta, el Spider-Man mostró una expresión reconfortante. Su mano real se superponía a la pequeña mano digital. Gwen apretó los labios. Así que el futuro no es necesariamente mejor. Podría ser peor. Sí. Penny asintió. Tras un momento de silencio, Cindy y Maidai perdieron sus ilusiones sobre el futuro. El desarrollo del mundo no siempre era positivo. El aumento del PIB no garantizaba la felicidad de la gente. El progreso no significaba que la vida cotidiana fuera a mejorar. El presente era lo más importante. El futuro dependía de las decisiones que se tomaran ahora. Tras una pausa, Gwen miró a Penny. Hablemos dentro del naufragio. Todas somos mujeres araña. Deberíamos sentarnos, compartirlo todo y aclarar las cosas. De acuerdo. Penny asintió, guiando su robot hacia adelante. Los cuatro, junto con sus dos mechs, se dirigieron hacia la nave abandonada. Las tres chicas de la Alianza Araña volvieron al interior, con Jetfire siguiéndolas de cerca. Penny aceleró el paso en el Spider-Mech, poniéndose a la par de Jetfire. Ella lo saludó con la mano. Hola. Jetfire giró ligeramente la cabeza, asintió en silencio y luego volvió a mirar al frente, siguiendo a Gwen. ¡Qué frío! A Penny no le importaba. Al fin y al cabo, los Mechs tenían su propia personalidad. Su pequeño Spider-Mech era prueba de ello. Aún así, no podía evitar preguntarse por qué Jetfire funcionaba de forma tan diferente al suyo. Gwen también echó un vistazo hacia atrás, comparando ambos robots. El Spider-Mech de Penny tenía brazos unidos directamente a su cuerpo esférico, mientras que sus piernas parecían moverse mediante articulaciones magnéticas. Era una construcción de alta tecnología en toda regla. Jetfire, sin embargo, era un transformer, una forma de vida mecánica completa. Esa era la diferencia fundamental. Poco después, el grupo entró en la bodega del barco abandonado. Gwen escaneó el espacio y recordó. Cuando me convertí en Spider-Woman, entrené aquí durante un tiempo. Cindy y Maidai no lo sabían. ¿Llevas mucho tiempo entrenando aquí? No, Gwen negó con la cabeza. A medida que mis habilidades crecían, este lugar se volvió rápidamente inútil. Así que, después de todo, no era un campo de entrenamiento para subir de nivel, sino simplemente un tutorial para principiantes. Una vez que todos se hubieron reunido, los tres regresaron. Penny abrió la escotilla de su robot, salió y se puso de cabeza sobre él. ¿No deberíamos intercambiar información? Por supuesto, dijo Gwen, haciendo un gesto. Empieza tú. Nosotros responderemos. De acuerdo. Penny se dejó caer sobre el robot, con una piruleta en la mano. Antes, Cindy y Maidai dijeron que ellas también habían cruzado al otro lado. ¿Cómo acabaron ustedes dos aquí? Cindy respondió. Abrí una puerta a toda prisa, y cuando la crucé, me encontré en este mundo. Maidai respondió. Me desperté una mañana y mi casa seguía siendo mi casa, pero no la de mi universo. Mis padres también se habían ido. Entonces todos somos iguales. Penny asintió. Yo también llegué aquí prácticamente así. ¿Cómo exactamente?
Preguntó Gwen. Estaba en clase cuando la compañía intentó apoderarse del SP/DR que mi papá me dejó. Little Spider. Apoyó una mano sobre su robot. Era el legado de mi padre. Por supuesto que no lo iba a entregar. Así que piloté a Little Spider para escapar. Y antes de darme cuenta, terminé aquí. Ah, y sobre la escuela, sí, mi identidad es falsa. Todos ya lo daban por sentado. Para que Penny estuviera estudiando allí, debía haber falsificado sus documentos. De lo contrario, no habría podido ingresar directamente a la Universidad de Nueva York nada más llegar. Ahora que sus antecedentes estaban claros, Gwen se dirigió a Penny con otra pregunta. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Seguir adelante por tu cuenta o unirte a nosotros? Las crisis en la ciudad se acumulan. Esta tarde incluso tuvimos que lidiar con un monstruo pulpo. Si surgen más amenazas, esta ciudad nos necesitará. Tenemos que estabilizar la situación aquí antes de poder buscar pistas sobre el multiverso. Penny lo pensó bien. Había visto al monstruo pulpo en las noticias hacía un rato. Esa era una de las razones por las que había salido de noche a preparar su robot y recorrer la ciudad. Pero la verdad era que estaba completamente sola. Tenía las habilidades, pero no el equipo para construirlo. Tenía la tecnología, pero no tenía dónde usarla. Tenía ideas, pero no tenía forma de llevarlas a cabo. Si intentaba luchar sola con el guerrero araña Mech, no lograría mucho. Apenas podría sobrevivir. Penny lo entendió. Y esas eran solo las razones racionales. La razón emocional era aún más dura. La soledad. Eso fue lo peor de todo. Se encontraba en un entorno desconocido, sin conocer a nadie. Ni siquiera tenía un solo amigo. Y solo tenía 14 años. ¿Cómo no iba a sentirse sola? Por eso Gwen usó la frase acurrúquense juntos para darse calor. Y a Penny le llegó al corazón. Después de pensarlo bien, Penny preguntó, ¿su alianza restringe la libertad? Es decir, ¿me obligarían a hacer cosas que no quiero? Antes de que Gwen pudiera siquiera responder como capitana, Cindy extendió las manos. Aparte de las misiones en las que debes seguir las órdenes del líder, el resto del tiempo es tuyo. Mayday sonrió y añadió, por ejemplo, en los últimos días. Hemos entrenado y jugado partidos hasta altas horas de la noche, hemos ido a la escuela o estudiado durante el día, y después de clases salimos a combatir el crimen. ¿Crees que eso resulta restrictivo? Juegas. En cuanto Penny escuchó eso, se le iluminó la cara. Pensaba que estabas atascado haciendo misiones todo el tiempo. Al oír esto, Gwen se dio cuenta de algo de repente. En tu Nueva York del 3145, la gente de esas corporaciones no trabaja solo 10 horas al día como si fueran simples empleados, ¿verdad? ¿10 horas? Estás pensando en pequeño. Penny golpeó con rabia el costado de su robot. Los empleados trabajan al menos 12 horas al día. Y casi todos los días hay 2 horas extras obligatorias. Solo tienen un día libre cada 2 semanas. Las vacaciones anuales son solo 3 días. Las empresas incluso proporcionan aerosoles estimulantes inhalables gratuitos. No tienen efectos secundarios importantes, pero después de demasiada estimulación, te hacen vomitar por sobrecarga nerviosa. Por su tono, quedaba claro que en el mundo del año 3145 no trataban a la gente como seres humanos, sino como ganado. Si Lorien estuviera aquí, probablemente diría que no le sorprende. Una sociedad próspera puede desarrollar una amplia clase media, pero una vez que las grandes corporaciones toman el control, el mundo se convierte en su patio de recreo. La gente puede ganar mucho dinero, pero aún así nunca vivir realmente bien. Te mantendrían trabajando y consumiendo, sin un momento de descanso. ¡Guau! Gwen, Cindy y Mayday contuvieron la respiración bruscamente. Eso fue aterrador. ¿Acaso la gente de allí tiene alguna esperanza de vivir? Por supuesto. Penny agitó la mano con un gesto sarcástico. Cuando el entorno es así, la gente no tiene más remedio que trabajar. Si no lo haces, no sobrevives. Claro, algunas personas se suicidan. Pero comparado con la población total, no tiene mucha importancia. Además, las empresas te ponen una pulsera. Si tu estado de ánimo decae demasiado, te asignarán un psicólogo de la empresa para que te trate, o simplemente te inyectarán hormonas. Las 3 chicas se estremecieron aún más. Esto no era vida. Esto era el infierno. No es de extrañar que Penny se sintiera así. Penny, déjanos mostrarte la base de la Alianza Araña. Yo lo haré. Déjenme. Mayday se ofreció voluntariamente con entusiasmo. De acuerdo, asintió Gwen. Mayday sacó inmediatamente su teléfono, abrió su galería y se acercó a Penny con una sonrisa. Esta es nuestra planta principal.
Cada persona tiene su propio apartamento de 100 metros cuadrados, además de amplias zonas comunes para el ocio y la vida cotidiana. Esta es nuestra zona de entrenamiento. Piscina, cámara de gravedad, gimnasio, áreas de descanso y mucho más. Estas son nuestras salas de estudio y de reuniones. Todavía tenemos mucho espacio sin usar, e incluso más plantas donde aún no hemos decidido qué construir. ¿Qué te parece? Está bien, ¿verdad? De las 3 Spider-Woman, Mayday era la que más disfrutaba tomando fotografías. Y se le daba muy bien. Había capturado cada rincón de los 3 pisos de la Alianza Araña, junto con momentos de su vida cotidiana. ¡Guau! Penny quedó atónito ante la escena. Parece que estuvieran dirigiendo una organización benéfica. Mayday soltó una risita. Eso es porque tenemos un patrocinador grande y generoso que nos apoya. Antes de que pudiera terminar, Gwen le dio un manotazo, haciendo que Mayday retrocediera alarmada. Gwen explicó. Penny, lo entenderás con el tiempo. Comparados con todo el multiverso, no somos más que granos de arena. Para los verdaderos dioses que existen, esto no es nada. Sea lo que sea que sueñes, ellos pueden crearlo en cantidades ilimitadas, suficientes para llenar un universo entero. Penny asintió. Ella ya había investigado en Internet, incluso hackeando la base de datos de S.H.I.E.L.D. Sabía de la existencia de los superhéroes de aquí. En comparación con su propio universo, más normal y realista, este rebosaba de seres poderosos. Así que no le dio más vueltas. En cambio, ella preguntó, ¿entonces puedo ir a visitar su base ahora? Por supuesto. Gwen echó un vistazo al robot de Penny. Incluso puedes traerlo contigo. Nuestra torre tiene pasadizos secretos. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tras establecer contacto con éxito, no, olvídalo. Después de haber aclarado las cosas con éxito, Gwen y los demás llevaron a Penny a la base de la Alianza Araña. Primero entraron por el garaje subterráneo y luego usaron el pasaje secreto desde el garaje subterráneo privado de Lorien para llegar a un enorme ascensor. Por el momento, el ascensor solo permite elegir entre los niveles 3 y 10. De estos, solo el 3, el 4 y el 5 tienen algo. Los otros 5 están vacíos. Al llegar a la base, el grupo recorrió el 5.º piso desde la planta baja. ¡Guau! A continuación, estaba el 4.º piso desde abajo. ¡Guau! Finalmente, el 3.er piso desde abajo. ¡Guau! Durante todo el proceso, los demás se encargaron de las explicaciones mientras Penny se encargaba de los guau, guau, guau. Tras finalizar la visita al 3.er piso, Gwen recordó algo de repente y añadió. Claro, Lorien y yo tenemos otro plan. Parece que todos podrían participar. Sobre todo tú, Penny. Encajas a la perfección. Penny parecía desconcertado. ¿Qué plan? La Fundación Vida. La Fundación Vida. Esta vez no era solo Penny. Cindy y Mayday tampoco habían oído hablar de ello. Este es un plan que Lorien y yo ideamos hace mucho tiempo, comenzó Gwen. No necesito explicar lo maravillosa que es la vida. Humanos comunes, mutantes como nosotros, superhéroes poderosos, todo tipo de alienígenas y dioses de poder abrumador. Incluso formas de vida mecánicas como los Transformers. Todo es vida. Así que la esencia de este plan es estudiar la existencia de todas las formas de vida. Todos comprendieron de inmediato su mensaje. Investigar el significado de la vida en todas sus formas. Pero después de eso, Gwen se detuvo. Penny, que acababa de interesarse, parpadeó. ¿Eso es todo? Eso es, dijo Gwen, extendiendo las manos. El objetivo principal de la Fundación Vida es investigar todas las formas de vida. Fundación no significa dinero, sino reunir a personas capacitadas, como un fondo, para que se unan a nosotros en la investigación. Pero esta fundación no admitirá a personas ajenas. Si todos se unen, el equipo principal de investigación estará formado únicamente por nosotras. Lorien, Wanda y Ella. Nuestro objetivo principal es la investigación y el crecimiento. El beneficio de la sociedad es secundario. Al oír esto, Penny frunció el ceño, confundida. ¿Quiénes son esos 3 últimos? Familia. Dijo Gwen con seriedad, mirándola fijamente. Lorien es nuestro pilar más fuerte. Seguir su ejemplo no te llevará por mal camino. Wanda y Ella también son familia. Todos lo somos. Penny asintió, con un destello de envidia en los ojos. Tener a tanta gente en la que puedes confiar plenamente, eso debe ser maravilloso. Cindy y Mayday sentían lo mismo. Cindy era huérfana. No hace falta explicar lo que eso significaba. Mayday tenía padres, pero no la apoyaban. Incluso intentaron quemar su traje.
Por eso Lorien lo dijo una vez. Gwen es la Spider más feliz de todos los Spider-Man. Lo era antes. Y lo es aún más ahora. Para entonces, Gwen ya había captado el estado de ánimo de todos. Había progresado mucho en el arte de leer a las personas. No se desanimen, chicas. Ahora estamos en el mismo equipo. Con el tiempo, conocerán mejor a Lorien y a Wanda. Además, Gwen miró a Cindy. ¿Recuerdan por qué fundamos la Alianza Araña en primer lugar? Lo recuerdo, dijo Cindy asintiendo con firmeza. Puede que haya aún más hombres araña en el futuro. Tenemos que reunirnos y aunar fuerzas. Exacto. Gwen se giró hacia todos. Tenemos que unirnos para darnos calor y fusionar nuestras fuerzas. Ese es el significado de la Alianza Araña. Terminó y extendió la mano con la palma hacia abajo. Cindy lo entendió al instante y colocó su mano sobre la de Gwen. Mayday y Penny también lo entendieron. Mayday extendió la mano y la colocó encima. Ahora había 3 manos dentro. Solo quedaba Penny. Las 3 la miraron. Penny vaciló, mirando su pequeña mano. Penny, no te obligaremos, dijo Gwen. Si no quieres unirte por ahora, seguimos siendo amigas. Estoy dentro. En cuanto Gwen terminó de hablar, Penny le dio una bofetada a Mayday. Su decisión dejó claro que ya había tomado una decisión. Miró a todos con una confianza radiante. Pero. Me golpeaste demasiado fuerte. Entre los 4, Mayday murmuró con un dejo de resentimiento. El grupo intercambió miradas. Gwen fue la primera en soltar una carcajada, y luego todos la siguieron. ¡Sas! En ese preciso instante, el robot araña que estaba junto a Penny también colocó su mano sobre la pila. Solo entonces se dieron cuenta. Dentro del guerrero araña mecha hay una pequeña araña, así que también cuenta como un individuo. Bueno, entonces, Gwen miró a su alrededor. Hagámoslo. Hagámoslo. X3. Esa noche, Penny no volvió a casa. En cambio, se quedó en la base de la Alianza Araña. Al fin y al cabo, mañana irían juntos al colegio. A la mañana siguiente, 3 figuras saltaron desde los pisos superiores de la Torre de Nueva York. Entonces parecieron darse cuenta de algo, retrocedieron de un salto y un momento después volvieron a saltar, esta vez 3 cargando a uno. 3 volaban por su cuenta. Uno estaba siendo llevado. Y sí, la que llevaban en brazos era Penny Parker. Llevaba un traje de nanoaraña equipado con lanzatelarañas. Pero nunca había entrenado. No podía volar. Así que Gwen tuvo que sujetarla mientras surcaba los cielos. Mientras Penny surcaba los cielos con su armadura completa, no dejaba de lanzar gritos de emoción. ¡Wow! Esto es increíble. ¿Ustedes vuelan así todos los días? Eso es increíble. Gwen la miró y preguntó, sin dejar de abrazarla con fuerza. ¿Acaso tu robot no trepa paredes y vuela? No es lo mismo. Penny negó con la cabeza rápidamente. Esto es mucho más emocionante, como si estuviera volando de verdad. Gwen lo entendió enseguida. Era como la diferencia entre montar en moto y conducir un coche. Ambos eran rápidos, pero en moto podías sentir el viento en la cara, la ráfaga de aire y la resistencia. En un coche, lo único que tenías era el aire acondicionado. En cuanto a emociones fuertes, la primera era insuperable. En apenas unos minutos, los 4 llegaron al campus de la Universidad de Nueva York. Penny tenía su propia clase. Gwen y Mayday compartían otra. Pero Cindy no estaba matriculada en absoluto. Gwen pensó un momento y luego la miró. A la hora del almuerzo, haré que alguien complete tu inscripción, Cindy. Así podrás asistir a nuestras clases. ¿Eh? Yo. Cindy se quedó paralizada. ¿Yo también tengo que ir a la escuela? Por supuesto, asintió Gwen con firmeza. Nuestros conocimientos no son suficientes. Necesitamos estudiar mucho. De lo contrario, ¿cómo podrá avanzar la Fundación Vida? Cindy dudó. Pero. No te preocupes. Gwen ya sabía lo que le preocupaba. Le dio una palmadita en el hombro a Cindy. Todas las mujeres arañas son unas genios. Tú también eres inteligente. Aprenderás rápido. Estudiaremos juntas. Hay un viejo dicho. Nunca se es demasiado viejo para aprender. El hecho de que seamos mujeres araña no significa que podamos dejar de estudiar. Penny y Mayday asintieron de inmediato. Gwen tiene razón. Ahora Cindy también lo entendió. Asintió. De acuerdo. Así que cada uno se fue a su clase. Después de que Gwen se marchara, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Lorien. Gwen, Lorien, yo también quiero que Cindy vaya a la escuela con nosotros. ¿Hay alguna manera de lograrlo? Para entonces, Lorien ya estaba en el trabajo, sentado en su oficina, matando el tiempo sin hacer nada.
En el instante en que Gwen envió el mensaje, él lo sintió a través de la fuerza Fénix. Pero cuando su mano se dirigió a su bolsillo, maldita sea, el teléfono no estaba con él. Estaba arriba. Y arriba, Wanda acababa de despertarse sobresaltada por la vibración del teléfono de Lorien. Abrió sus ojos somnolientos, pensando que eran los suyos. El teléfono de Lorien no estaba bloqueado. Lo cogió, echó un vistazo al mensaje y, demasiado perezosa para escribir, envió una respuesta de voz. Gwen, pregúntale a Natasha. Ella se encargará de ello enseguida. Wanda lo dijo y envió el mensaje. Mientras tanto, Gwen se quedó paralizada al ver que Lorien le había enviado un mensaje de voz. Lorien nunca envió mensajes de voz. Mayday, al notar la expresión de Gwen, ladeó la cabeza con confusión. ¿Qué ocurre? Gwen la hizo callar. Déjame disfrutar del primer mensaje de voz que Lorien me ha enviado. Se ajustó los auriculares. Mayday se inclinó con curiosidad. Gwen se llevó el teléfono a la oreja y pulsó el botón de reproducir. Gwen, pregúntale a Natasha. Gwen. Mayday. Ese tono perezoso. Ese tono de voz adormilada. Gwen bajó el teléfono en silencio y explicó con expresión impasible. Esta es Wanda. Al mismo tiempo, ella respondió con una réplica. Gwen, ¿dónde está Lorien? ¿Por qué eres tú, Wanda, la que habla como una cerda? Ya salió el sol y sigues en la cama. La próxima vez Lorien y yo te mantendremos despierta hasta el mediodía. Mayday. Sus ojos se abrieron de par en par ante tal descaro. Jamás había oído nada parecido. Con el rostro ardiendo, apartó la mirada rápidamente, fingiendo no haber oído nada. Por otro lado, Wanda vio la respuesta de Gwen y reprodujo el mensaje de voz con pereza. ¿Dónde está Lorien? ¿Por qué eres tú, Wanda, la que habla como un cerdo? Wanda. Abrió los ojos al instante. Exacto, era el teléfono de Lorien. Sus dedos se crisparon, tentada a abrir un portal para devolverlo a Lorien. Pero entonces pensó en el golpe de Gwen. ¿Por qué no contraatacar? Entonces Wanda cogió su teléfono, se puso la camiseta de Lorien, cuyo dobladillo le llegaba justo por encima de los muslos, y abrió la cámara. Clic. Se tomó una foto con la camisa extra grande, dejando ver sus muslos, y la envió junto con un mensaje. Pero no pude evitarlo, Gwen. Lorien se portó muy mal anoche. Ni siquiera me dejó dormir, enviado. Después de eso, abrió un pequeño portal al lado de Lorien. Aquí tienes el mensaje de Gwen. Pensé que era mi teléfono, así que respondí a un par de mensajes por ti. Lo entiendo. Lorien cogió el teléfono y luego miró a través del portal. Wanda yacía en la cama frente a él, con su camiseta puesta. Tenía las pantorrillas cruzadas y levantadas, y las manos apoyadas debajo. A primera vista, nada fuera de lo común, pero el cuello de su camisa le quedaba ancho. Y con sus curvas llenándolo, desde su ángulo, Lorien podía ver la elegante línea de su cuello, su delicada clavícula y griega. La blancura nívea que había debajo. Silbido. Lorien sintió que se despertaba. Wanda lo notó. En lugar de apartar la mirada, lanzó una mirada seductora y juntó los brazos para acentuar la vista. Siseo. Lorien casi se puso de pie. Entonces, en el momento justo, Wanda cerró el portal. Voy a regar las plantas. Maldita sea. Lorien apretó la mandíbula, frustrado. Pero primero, los mensajes de Gwen. Abrió su teléfono. Solo el primero era texto. El resto eran grabaciones de voz. Él tocó el primero. Solo pregúntale a Natasha. El segundo. ¿Dónde está Lorien? ¿Por qué eres tú? El tercero. Ni siquiera me dejó dormir. Lorien. Tonterías. Se había contenido. Tocó el cuarto. Wanda, maldita seas. Espera a esta noche cuando Lorien y yo nos jodamos. Lo que se transmitió fue un torrente de palabrotas tan fuertes que habría que censurarlas en internet. No preguntes qué era exactamente. Estaba asqueroso. Tras oírlo, Lorien respondió escribiendo. La inscripción, sí, pregúntale a Natasha. En cuanto a lo último, estrictamente hablando, te equivocas, pero en términos de relaciones humanas, podemos hablarlo. Porque, sinceramente, la experiencia con la correa de anoche todavía le rondaba por la cabeza. Y tuvo que admitir que Wanda con medias negras estaba deslumbrante. Al mediodía, Cindy ya había recibido su carta de admisión. Se quedó mirando el correo electrónico de aceptación en su bandeja de entrada, junto con la carta impresa que tenía en la mano, y se sumió en profundos pensamientos. ¿La Universidad de Nueva York de verdad es tan fácil entrar? Era la hora del almuerzo. Las 4 chicas estaban sentadas juntas en su terraza privada en la azotea, comiendo algo, descansando y charlando. Mayday notó la mirada perdida de Cindy.
¿Qué te pasa, Cindy? Cindy guardó las cartas y suspiró. Entrar a la universidad parece demasiado fácil. Lo mencionamos esta mañana y, al mediodía, ya me habían aceptado. ¿No es eso normal? Penny habló. En Nueva York, en el código postal 3145, si dos de las tres principales corporaciones respaldaran a alguien, el alcalde podría ser reemplazado al instante. ¿Las tres grandes corporaciones? La curiosidad de Gwen se despertó. ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué tan poderosas son? Son increíblemente poderosos. Controlan la tecnología militar y todo tipo de industrias. Penny enumeró algunos ejemplos antes de dar más explicaciones. En aquel entonces, una sola supercorporación tenía la fuerza económica de lo que hoy sería la tercera nación más grande del mundo, y una fuerza militar cercana a la segunda. Les dio una visión general de su mundo. Solo entonces los demás comenzaron a comprender cómo era realmente un mundo capitalista extremo. Escala de supercorporación igual nación. Dueño de una supercorporación igual presidente. Accionistas de supercorporaciones igual alcalde. Por supuesto, también dependía de varios factores. Algunos eran imperios familiares, otros estaban dirigidos por sistemas de accionistas conglomerados. Pero, independientemente de lo que sucediera, los líderes de las supercorporaciones tenían más autoridad que el presidente. En aquel entonces, ni siquiera el presidente podía tomar decisiones libremente para el país. Pero las empresas familiares sí podían. Eso es aterrador. Maidai jadeó. ¿Empresas más fuertes que naciones? Eso es una locura. Gwen asintió. Bajo un poder extraordinario, las reglas pierden todo sentido. El mundo de Penny sigue siendo relativamente normal. No tiene superpoderes. Pero en nuestro universo, los seres capaces de destruir planetas con facilidad están por todas partes. Penny. Destruir planetas. Se quedó paralizada. ¿Eso es realmente posible? Sí. La fuerza de Gwen residía únicamente en ataques dirigidos a un solo objetivo. Si tuviera poderes de área de efecto a gran escala, también podría devastar un planeta. No reducirlo a polvo, sino arruinarlo hasta el punto del colapso. Ella dio un ejemplo. Nosotras, las mujeres araña, somos solo mutaciones, insignificantes en el espectro de la fuerza sobrehumana. Pero existen razas que nacen con poderes que van mucho más allá de los nuestros. ¿Has oído hablar alguna vez de los celestiales? Cindy, Maida y Penny negaron con la cabeza. Wanda, Ella y yo los vimos una vez cuando estábamos con Lorien. La voz de Gwen se tornó seria. Son más grandes que la Tierra misma. Una sola cabeza era casi del tamaño de nuestro planeta. Cuando uno de ellos apareció en el borde de la órbita terrestre, tres enormes ojos iluminaron el cielo. Mira hacia arriba, y lo que verás es una cabeza más grande que la Tierra. ¿Te lo puedes imaginar? Los tres negaron con la cabeza al unísono. Gwen continuó. Los celestiales son seres de nivel universal, inmensos más allá de toda medida, capaces de teletransportarse a través de galaxias. Son los mejores científicos del universo y las entidades más poderosas que existen. Pueden crear agujeros negros, estrellas, planetas enteros, y destruirlos con la misma facilidad. Eso es lo que son. Cindy, Maida y Penny. Tan poderoso. Penny quedó completamente atónito. ¿Pueden crear agujeros negros? Y estrellas también. ¿Y eso se considera vida? Por supuesto. Pero nunca lo adivinarías. Después de ese encuentro, una niña pequeña los ahuyentó. Giro, otro giro. Gwen acababa de describir lo poderosos que eran los celestiales. Ahora decía que una niña pequeña los había ahuyentado. Los tres comprendieron la implicación. Cindy preguntó, ¿de verdad esa niña era tan fuerte? Debería serlo, pero el problema es que, Gwen sonrió. Su padre es aún más poderoso. Una de las 5 entidades abstractas, de nivel multiversal. ¡Guau! Los tres quedaron atónitos. Así fue. No es de extrañar que huyeran al ver a una niña pequeña. Pero surgió otra pregunta. Cindy repasó mentalmente las frases anteriores y de repente lo comprendió. Espera, Gwen. ¿Qué quieres decir con nivel universal y nivel multiversal? Maida y Penny asintieron. Sí, son niveles. Solo entonces Gwen lo recordó. Bien, nunca te expliqué los niveles de combate. Ahora es un buen momento. La escala del multiverso, el poder se divide a grandes rasgos en nivel de Dios primigenio, nivel de Padre Celestial, nivel universal, nivel multiversal, y así sucesivamente. Puede que existan niveles superiores al multiversal, pero no lo sé. Quizás solo Lorien lo sepa. Dijo que no le diera demasiadas vueltas. Saber demasiado no siempre es bueno.
Con la curiosidad que siempre le caracteriza, Cindy fue la primera en lanzarse. Entonces, ¿en qué nivel estamos? Todos por debajo del nivel del dios anciano. Todos. ... ¿No existe un nivel de detalle inferior al de un dios primigenio? Gwen pensó un momento y luego negó con la cabeza. No lo parece. Desde el nivel de dios primigenio en adelante, cada paso es un mundo aparte. Los seres por debajo del nivel de un dios anciano no pueden derrotar a un dios anciano ni siquiera atacándose en grupo, por lo que estar por debajo de ese nivel no significa mucho. Desde el nivel de dios primigenio en adelante, el cambio cualitativo supera al cambio cuantitativo. En pocas palabras, el ataque en grupo deja de funcionar. En aquel entonces, Iron Man, Spider-Man, el Hechicero Supremo, Star-Lord, Drax el Destructor y Mantis, juntos, no podían vencer a Thanos en su nivel de dios primigenio. Casi lo logran, hasta que Star-Lord los lanzó directamente a un escenario de Endgame. Ahora todos comprendían cómo estaban organizados los niveles del multiverso. A continuación, la curiosidad de Mayday se despertó. ¿Y tú, Gwen? A mí. Gwen se aclaró la garganta, un poco avergonzada. Lorien dijo que soy de nivel Padre Celestial, pero no estoy seguro de dónde exactamente. No he luchado contra muchos pesos pesados. En los recuerdos de Gwen, los dioses egipcios le parecían normales. Grandes, sí, pero no precisamente aterradores. Había luchado contra una semilla celestial, pero ni siquiera había nacido todavía, así que eso contaba. Las tres chicas quedaron atónitas. Nivel Padre Celestial. Según esa lógica, el nivel del Padre Celestial era un escalón por encima del nivel del Dios primigenio. Así que eres tan fuerte, Gwen. Dijo Penny, encantada. Cindy asintió pensativa. No me extraña que Lorien te dijera que no fueras ayer y solo nos enviara a Mayday y a mí. Si hubiera sido, todo habría sido un desastre instantáneo. Al ver sus reacciones, Gwen sintió cierto alivio. Le preocupaba que ser demasiado fuerte la hiciera destacar. Pero las cosas no funcionaban así. Ella era la capitana de la Alianza Araña. Cuanto más fuerte era, más seguros se sentían sus compañeros. ¿Quién no quiere a una potencia liderando el camino? ¿A quién no le gusta una victoria fácil? Ah, claro. Mayday recordó algo de repente. ¿Y qué hay de Wanda, Lorien y Yela? ¿Cuáles son sus niveles? No me digas. Le estás dando demasiadas vueltas, dijo Gwen, con las manos en las caderas y una sonrisa, antes de que Mayday pudiera terminar. Wanda sufre acoso por mi parte todas las noches. Como hechicera, su cuerpo físico es demasiado débil. Claro que su magia es increíblemente poderosa. Convertida, probablemente esté a mi mismo nivel. En cuanto a Ella, no es más que la mascota de Lorien. Si Lorien le dice que vaya al este, ella dirá oeste norte sur, pero su cuerpo seguirá yendo al este. En cuanto a Lorien. Al oír su nombre, todos se animaron. Gwen lo pensó, pero los ejemplos no le sirvieron, así que simplemente dijo, solo debes saber que es un dios todopoderoso. Realmente no puedo expresarlo con palabras. Lo que él elija que exista, debería existir y tener sentido. Pero Lorien es verdaderamente bueno. Vive con sinceridad, trabaja con alegría y disfruta de la vida. Trátalo como a un buen amigo. Vive con sinceridad, trabaja con alegría, disfruta de la vida. Al oír eso, todos sintieron que algo hacía clic. Parecía la forma correcta de vivir. Zumbido. En ese instante, el reloj de Penny vibró. Bajó la mirada. Alarma de clase. Hagamos una pausa aquí. Es hora de clase. Esta noche lucharemos contra el crimen y, de paso, charlaremos un rato. Gwen se dio la vuelta y saltó. Los demás la siguieron, dirigiéndose a sus respectivas aulas. Mientras tanto, en la azotea donde Stephen había sido enterrado anteriormente. PFFT. Boom. El montón de tierra y ladrillos se apartó lentamente. Una figura cubierta de polvo se incorporó de repente. Abrió los ojos y escudriñó la zona. Luego los cerró brevemente, presintiendo, antes de volver a abrirlos de golpe, con una voz baja e inquietante. Por fin te encontré, pequeño bicho. Antes incluso de ponerse de pie, Stephen comenzó a lanzar hechizos con sus propias manos. Sombras oscuras se cernieron sobre él, su cuerpo se desprendió de la tierra mientras flotaba con las piernas cruzadas en el aire. El cielo se oscureció a una velocidad imperceptible a simple vista. Al instante siguiente, innumerables espectros surgieron del interior del cuerpo de Stephen. Gruñeron, gritaron, rugieron, amenazaron, maldijeron. Stephen. Has quebrantado las leyes de los demonios. Hemos venido a llevarnos tu alma, Stephen. Arráncale la cabeza. Quiero ver su columna vertebral. El enjambre de sombras lo arañaba.
Pero Stephen solo sonrió con malicia. Con un movimiento de su mano, un tomo negro y rojo apareció en sus manos. Tras sellar su rostro de nuevo, abrió de repente sus mandíbulas marchitas. ¡Sra! Su boca se abrió de par en par, y las comisuras se desgarraron formando una grotesca sonrisa de Joker. De aquella boca brotaba una fuerza de succión negra. Los espíritus que se agolpaban a su alrededor fueron arrastrados hacia adentro. ¡No! Stephen, usaste un arte prohibido. ¿Cómo te atreves? El señor Chitón consumirá tu alma. No, no me comas. Ah. Los espectros gimieron mientras eran succionados por su garganta. Incluso mientras eran devorados, algunos se aferraban desesperadamente a las comisuras de su boca desgarrada, negándose a irse. Pero una vez que Stephen cerró las mandíbulas de golpe, desaparecieron. Se hizo el silencio. Por fin, Stephen volvió a abrir los ojos, con una sonrisa salvaje dibujada en su rostro. Christine, América, y el Esteban de este universo, me aseguraré de que todos tengan un final inolvidable. Nueva York, Torre Norte. Tras un día de holgazanería, Lorien fichó para salir del trabajo como de costumbre. Un registro exitoso resonó en su mente. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Las gemelas bailarinas aparecieron a su lado. Master, Osborn Industries ha sido desenmascarada por realizar experimentos de biomutación. También estuvieron detrás de los humanos mutados anteriormente, informó Aria. Lorien preguntó casualmente. Al ponerse sus zapatillas de estar por casa. ¿Y ahora? Con el FBI y los agentes federales investigando, Norman Osborn, el verdadero controlador de Osborn Industries, ya ha reubicado el talento y la tecnología clave de la empresa, explicó Aria. Bella añadió. Ante la opinión pública, Osborn Industries se ha derrumbado. Sus acciones cayeron a la mitad en una hora. Algunas instituciones quebraron. Otras hicieron una fortuna. Pero en realidad, la familia Osborn ya ha cambiado de base. Ahora mismo, probablemente estén llevando a cabo una investigación secreta en algún lugar de Estados Unidos. Las acciones estadounidenses no son como las acciones de clase A. Las acciones de clase A tienen límites diarios en las fluctuaciones de precio, y solo se pueden colocar posiciones largas. No se permiten las ventas en corto. Pero en el mercado estadounidense no existen tales límites. Se puede apostar tanto a las subidas como a las bajadas simultáneamente. Y antes de que estallara el escándalo, incluso muchos empleados de Osborn desconocían lo que ocurría dentro de su propia empresa. Interesante. Lorien pensó por un momento. ¿Esta noticia salió alrededor de las 4 de la tarde? Sí, precisamente a las 4:30, confirmó Aria. Lo que dejó al mercado menos de media hora para reaccionar. El mercado cierra a las 5 de la tarde. Así, en 30 minutos, las acciones de Osborn se redujeron a la mitad antes de que finalizara la sesión bursátil. Lo que significaba que la mayoría de los accionistas ni siquiera habían tenido tiempo de vender. ¿Y ahora qué? Demasiado. Mañana todo se reducirá a quien tenga la conexión a Internet más rápida. O quien está dispuesto a rebajar los precios lo suficiente como para que sus órdenes de venta se ejecuten primero. De lo contrario, se quedarán atascados en la cola. Y dado que Osborn es una empresa tan grande, innumerables instituciones e inversores individuales habían apostado fuertemente por sus acciones. De repente, les quitaron la alfombra de debajo de los pies de esta manera. Lorien negó con la cabeza. No importa el mercado, siempre está lleno de incautos. Muchos perdieron dinero con Osborn, pero otros tantos inversores que apostaban a la baja estarían celebrando. Siempre hay ganadores y perdedores. Nunca es una ruina total. Tras ponerse unas zapatillas, Lorien entró en el pequeño universo en busca de Wanda. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba, con los ojos cerrados, realizando sutiles movimientos con las manos. Ante ella flotaba un cubo dentro de otro cubo, retorciéndose, reestructurándose, fusionándose. Lorien lo reconoció al instante. Un hechizo de confinamiento espacio-temporal. Desde la distancia, le recordó a la Q de Luxenleague of Legends. La trampa que puede atrapar a dos objetivos. Se acercó en silencio, con la intención de no molestarla, y planeaba recostarse en la hierba cercana. Pero a medida que él se acercaba, Wanda interrumpió el hechizo ella misma, abrió los ojos y dijo: «Puedo oler la magia oscura». Lorien activó la fuerza Fénix para percibir. En efecto. Por lo general, evitaba recurrir a la fuerza Fénix. Revelaba demasiado con demasiada facilidad. Pero en el momento en que extendió la mano, la información llegó a raudales. 1. Una de las fuerzas de la ola de aniquilación, la reina de la progenie, se acercaba al sistema solar exterior. 2.
Venom se había aliado con el reportero Eddie y había descubierto la base de Osborn en la montaña. Ya estaban en movimiento. 3. Natasha estaba a punto de enviarle un mensaje. 4. Tony acababa de dominar un nuevo hechizo. 5. El cuarteto de la Alianza Araña no había vuelto a casa después de clase. Estaban luchando contra el crimen, enseñándole a Penny a balancearse y, muy probablemente, se encontrarían con Venom esa noche. 6. El cadáver de Stephen había resucitado, o mejor dicho, había sido poseído, convirtiéndose en Dark Stephen, y ahora se dirigía a Camartag. Entonces, Wanda sintió la magia oscura. Era el cuerpo de Stephen el que volvía a la vida como por arte de magia. Lorien se sentó a su lado, mirándola a los ojos. ¿Lo percibiste desde el Darkhold? Sí. Wanda asintió. Con una sola mano extendida, el Darkhold apareció de la nada y aterrizó en su palma. Contempló su cubierta negra y carmesí, hojeó las páginas como si buscara algo y, de vez en cuando, cerraba los ojos para sentir su aura. Tras un instante, hojeó unas cuantas páginas más y luego señaló un hechizo con seguridad. Lorien aplaudió. Tu intuición mágica ahora es increíblemente aguda, Wanda. Wanda sonrió. Solo porque alguien me ha estado enseñando bien. Ambos observaron el hechizo en el Darkhold. El que Wanda había indicado era similar a tomar prestado un cadáver para devolver un alma. Incluso podía alcanzar a través del multiverso para controlarlo a distancia. Pero los requisitos eran estrictos. 1. Debe existir un vínculo entre los dos mundos. Sin un vínculo, es como no tener red. 2. El objetivo que controlas debe estar conectado contigo. De lo contrario, es muy probable que fracases. Wanda recitó las condiciones. Lorien negó con la cabeza y añadió. Hay una cosa más que no menciona. ¿Qué es? Preguntó Wanda, desconcertada. 3. Los efectos secundarios son graves. Una vez que lo lanzas, tu alma comienza a corroerse. En el mejor de los casos, eres devorado por espectros. En el peor, Stone localiza el punto de anclaje entre universos y consume directamente el alma del lanzador. Así es como Stone renace. Wanda lo entendió. Esto no era un efecto secundario del hechizo en sí, sino del Darkhold. Lorien, el uso del Darkhold siempre empieza a corromper tu alma. Sí, asintió Lorien. Pero el Darkhold que tienes en tus manos es una excepción. Cada universo tiene un Darkhold y un Stone. En el tuyo, Stone ya ha sido purificado del libro, así que no se producirán efectos secundarios. Puedes usarlo con normalidad. El Darkhold que Wanda controlaba había sido purificado hacía mucho tiempo por Lorien. Impulsada por su recordatorio, Wanda rozó las páginas con los dedos y de repente dijo. Entonces quiero intentarlo. Sus palabras pillaron a Lorien desprevenida. ¿Todavía no lo has probado? Wanda asintió. Incluso sin los efectos secundarios, tenía que usar esta magia a inflar a mi ego y distorsionar a mi mente. Pero ahora no puede afectarme. Su determinación era firme. Lorien se giró a medias y dio una palmada. Vamos, déjame ver tu transformación. Wanda asintió, abrió el libro, hojeó las páginas y seleccionó un hechizo avanzado. Entonces levantó la mano con un ligero tirón, y el Darkhold flotó por sí solo. Al mismo tiempo, Wanda se elevó lentamente en el aire. En un instante, el cielo se tornó carmesí. Nubes escarlata ocultaron el sol, como si envolvieran al mundo entero. El viento arreció. Una niebla roja se arremolinaba. Al instante siguiente, 3 enormes formaciones mágicas de color escarlata florecieron en el cielo. La apariencia de Wanda se transformó por completo. Su cabello se recogió en rizos, coronado por un exquisito tocado. Su atuendo se convirtió en un corpiño ajustado y ceñido, con un vestido de noche rojo cuya falda se extendía solo por la espalda. ¡Guau! Lorien suspiró con admiración. Verdaderamente hermoso. Al verla a punto de desatar su poder, señaló más allá de la bruma rojiza hacia una montaña distante. Si vas a probarlo, tíralo contra esa montaña. Se reparará solo mañana. Wanda se giró para mirar, confirmó el objetivo y extendió un dedo hacia la cima. Inmediatamente. ¡Bum! Los 3 conjuntos de misiles se dispararon, lanzando 3 enormes esferas escarlata. Por su color, parecían bolas de fuego, pero solo cuando impactaban contra la montaña te dabas cuenta de que aquello era magia del caos. ¡Bum! 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 Cuando las 3 enormes bolas de fuego impactaron contra la cima de la montaña, una onda expansiva visible a simple vista se propagó hacia afuera. La cumbre se hizo añicos y el suelo comenzó a temblar. Lorien observó la onda expansiva que se precipitaba hacia él, genuinamente sorprendido. Este hechizo era increíblemente poderoso. No es de extrañar que proviniera del Darkhold.
Claro que el poder de Wanda tampoco era para tomárselo a la ligera. Mientras la onda expansiva se abalanzaba sobre ellos, Lorien levantó la mano y apretó el puño sin apretar. En el instante siguiente, el mundo se congeló. La onda expansiva se detuvo en el aire. La montaña que se derrumbaba se quedó inmóvil. El terremoto cesó por completo. Entonces, bajo la atenta mirada de Wanda, Lorien apretó lentamente el puño. Y en realidad, la onda expansiva se invirtió. La montaña se reconstruyó sola. Los temblores desaparecieron como si nunca hubieran existido. Para cuando Lorien cerró completamente la mano, la montaña permanecía intacta una vez más, todo restaurado como si nada hubiera sucedido. Tras retroceder el tiempo, Lorien bajó la mano. Wanda descendió flotando, haciendo pucheros. Luché con todas mis fuerzas, y tú simplemente llegas para robarme el protagonismo. Lorien soltó una risita. ¿No fui bastante genial hace un momento? ¡Qué guay! Su respuesta sincera le hizo sonreír. Volvió a recorrer con la mirada su atuendo. Su top de cuero, el corsé ajustado a la cintura, la fluida cola de su vestido. Luego, sus ojos se posaron en su cabello cuidadosamente recogido y en la exquisita corona que lucía sobre su cabeza. La corona era impresionante. De color carmesí, rematada con 2 pequeños cuernos, la hacía parecer la bruja escarlata en toda regla. Lorien extendió la mano y le acarició la mejilla. Wanda cerró los ojos, ladeó la cara hacia arriba y se acurrucó en su mano como un gato. Recorrió su mejilla con el pulgar, murmurando con admiración. Wanda, eres realmente hermosa. Abrió los ojos, retrocedió un poco y sonrió con picardía. ¿Soy más guapa ahora o antes de la transformación? Interrogación de cierre. La boca de Lorien se contrajo. ¿Por qué no te preguntas si eres más guapa como la versión santa de ti misma bajo el hechizo del talismán, o como la versión de bruja? De acuerdo, dijo Wanda con un brillo divertido en los ojos. Entonces, ¿cuál de las dos es más hermosa? Lorien pensó por un momento. Wanda es la más hermosa. Tramposo. Zumbido. En ese preciso instante, el teléfono de Lorien vibró. Le echó un vistazo y, efectivamente, era Natasha, tal como lo había intuido antes. Lo que significaba que, en poco tiempo, Stephen y Stephen estarían en problemas. La llamada de Natasha llegó. Lorien activó el altavoz y se aclaró la garganta. Ejem. La línea permaneció en silencio durante medio segundo antes de que finalmente se escuchara una voz. Lorien, hay algo importante. Adelante. Lorien se sentó en la hierba, y Wanda se acomodó a su lado. Osborn Industries no es tan simple como parece. En apariencia, son simplemente Osborn. Pero entre bastidores, han estado realizando investigaciones sobre biomutaciones y experimentación humana. La misma fuente de esos mutantes que aparecieron recientemente en las calles de Nueva York. Pero en esencia, su investigación va aún más allá. Aburrido mientras escuchaba, Lorien tomó la mano de Wanda y la acarició suavemente. Al fin y al cabo, la mayoría de los hombres hacían algo con las manos mientras hablaban por teléfono. ¿Qué es más importante? Investigación sobre la simbiosis entre formas de vida extraterrestres y humanos. Al oír esas palabras, Lorien comprendió al instante lo que sucedía. Sus agentes son realmente impresionantes. Hay espías por todas partes. Cuando Natasha se infiltró en Industrias Stark, incluso después de su partida, ¿alguien pensó que Shield había evacuado a todo su personal? Claro que no. Lo más probable es que aún tengan infiltrados. Los agentes son la columna vertebral de la guerra de la información. En fin, volvamos al tema. Todo esto comenzó hace meses. Tras el misterioso accidente de un cohete de Osborn Industries que transportaba formas de vida extraterrestres, bloquearon inmediatamente toda la cobertura en línea. Una vez recuperados los especímenes, no tardaron en comenzar la investigación sobre la simbiosis. Norman Osborn, el actual director de la empresa, se negó a acabar como su padre. Invirtió prácticamente todos los recursos de Osborn en este proyecto. Por eso descubrimos esta información sin mucha dificultad. Al principio, planeábamos negociar, pero Norman Osborn ya había caído en la locura, hasta que finalmente estalló en lo que vemos ahora. Lorien asintió. Razonable. Ese fue el efecto de convergencia de la línea de tiempo sagrada en acción. ¿El personaje principal ha desaparecido? ¿El personaje secundario también? No hay problema. Aquí tienes un sustituto para que la historia siga adelante. Al igual que el jefe de Venom, Norman Osborn anhelaba la evolución. Quizás incluso más. Su padre había muerto de forma miserable. ¿Acaso crees que no se volcaría obsesivamente en la investigación de simbiontes? La respuesta. Absolutamente, 1000 veces sí.
Así que el antagonista de Venom pasó de ser el jefe de esa compañía al jefe de Osborn. Y la trama seguía siendo la misma. Prácticamente idéntica. Marvel podría convertir esto en una película completamente nueva. Venom Spider-Man. Universo paralelo. Entonces, ¿cómo piensas afrontar esto? Queríamos enviar superhéroes. Mjolnir, Hawkeye, Falcón, cualquiera, pero, Natasha dejó la frase inconclusa, claramente sin saber cómo expresarlo. Lorien sonrió levemente y terminó la frase por ella. Pero la ONU no autorizará acciones directas. Quieren la investigación de Osborn para ellos mismos, así que te ordenan que permanezcas encubierto hasta que se completen los resultados. ¿Verdad? Por otro lado, Natasha suspiró. Sí. Tal y como se esperaba. Bajo el control de la ONU, los Vengadores ya no podían tomar decisiones por sí mismos. El equipo quería terminar esto rápidamente, antes de que Osborn Industries produjera algo realmente peligroso. Pero la ONU se negó. O tal vez no fue la ONU, sino que simplemente fue Estados Unidos quien movió los hilos, queriendo intervenir después, apoderarse de la investigación terminada y solo entonces enviar a los Vengadores a limpiar el desastre. Aquel pensamiento dejó a Natasha profundamente frustrada. Política basura. No es que sorprendiera a Lorien o a Wanda, ni a nadie, en realidad. Wanda solo negó con la cabeza, decepcionada. A estos cabrones solo les importan las ganancias y los logros políticos. Lorien soltó una risita. Eso era perfectamente normal. Para políticos como estos, si lo lograran, las victorias políticas y los beneficios de la tecnología de simbionte serían asombrosos. Ascender 3 rangos ni siquiera sería un sueño. ¿Y si fracasaran? Bueno, para eso están los superhéroes, para arreglar el desastre. Cuando estalla una crisis provocada por un supervillano, ¿acaso los superhéroes no intervienen? Políticos. No me creo que no lo hagan. Esta gente es astuta. Todo está calculado. Quienes son tan ricos y ocupan puestos tan importantes no son tontos. Han considerado todas las posibilidades. Pero no importaba. Solo podían intimidar a los Vengadores. Eso no tenía nada que ver con Lorien. Él no tenía ninguna intención de involucrarse. Aún así, la situación del simbionte era conveniente. Natasha, puedes deshacerte de la materia del simbionte. Regresa, date una buena ducha y descansa un poco. Por lo que Lorien había presentido, Norman Osborn tenía más que suficientes problemas por delante. Venom se enfrentaría a la Alianza Araña esta noche. Incluso si Venom actuara solo, no olvidemos el sentido arácnido de las 4 Spider-Mujeres. Una crisis como esta, sin importar la distancia, la sentirían. Sobre todo Gwen. Llevaba puesto el traje de batalla original del simbionte. Natasha se relajó con las palabras de Lorien, pero la curiosidad aún la impulsó a preguntar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lorien no tenía por qué responder. Wanda, apoyada en él, se rió. ¿De verdad necesitamos a Lorien para esto? Natasha, te estás haciéndola difícil. Gwen vino a verte al mediodía, ¿y ahora finges que no lo sabes? ¡Qué intrigante eres! Ante las burlas de Wanda, Natasha titubeó. Vale. No tengo información privilegiada. Solo sé que existe la Alianza Araña, nada más. Ah, ¿y me puedes decir cuántas mujeres araña hay ahora? Necesito tenerlo claro o acabaré contándoles una mentira a esos políticos descerebrados. 4, dijo Wanda. Todas chicas. Te daré los nombres. No los guardes. Bueno. Gwen, Cindy Moon, Mayday Parker, Penny Parker. ¿O 2 Parker? ¿Son gemelos? No. Es solo que más de la mitad de los Spider-Man suelen tener el apellido Parker. ¿Hay alguna estadística para eso? ¡Qué gracioso! Bueno, ya estoy al tanto. Adiós, dejaré de interrumpir tu dulce momento. Bien. Clic. La llamada terminó. Wanda le devolvió el teléfono a Lorien. Para ser justos, Natasha sin duda había mermado su ternura. Lorien guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a mirar a Wanda. Aún no había superado su transformación. La corona roja seguía sobre su cabeza y, combinada con su cabello color burdeos, le quedaba de maravilla. Respiró hondo por la nariz. Ah, champú. Y no solo eso, también había un ligero rastro de su propio aroma. Encantador. Tras inhalar, Lorien sonrió. Así que las películas tienen razón. Cuando una belleza pasa junto al protagonista masculino, él realmente se siente atraído por su perfume. Al oír eso, Wanda se inclinó hacia su pecho y aspiró el aroma. Sniff, sniff. Tú también tienes un aroma masculino, dijo ella. Elogios mutuos. Perfecto. Todos contentos. Lorien acarició su cabello con los dedos. Suave.
En su estado de bruja escarlata, irradiaba un esplendor regio, como la emperatriz de un imperio. Aquello hizo que Lorien se preguntara qué se sentiría al provocar a una emperatriz. ¿Conquista? Vaya. ¡Qué pensamiento tan malvado! Aún así, sus rostros se acercaron poco a poco, hasta que finalmente se juntaron, labios y dientes entrelazados, saltando chispas. La frente de Lorien rozaba su coronilla de vez en cuando, obligándolo a ladear la cabeza. Las cosas se estaban poniendo calientes. Pero al instante siguiente, los ojos de Wanda, que habían estado fuertemente cerrados, se abrieron de golpe. Se apartó por sí sola, recuperó el aliento 2 veces y de repente dijo: el aroma de la magia negra ha resurgido, aquí mismo en Nueva York. Lorien rozó sus labios con el pulgar. ¿En qué parte exacta de la ciudad? El hospital, no, se teletransportó otra vez. Ahora está en Asia, en algún lugar cerca del Himalaya. Lorien miró a Wanda a los ojos. Los ojos pueden revelar mucho. Y lo que vio fue claro. Wanda quería actuar. Sí, le picaban los dedos por probar su nueva magia oscura. ¿Quieres ir? Wanda asintió. ¿Un usuario del alcohol de otro universo? Como mínimo, lo ahuyentaré. Lo acabaré con esto aquí y ahora. En pocas palabras, un usuario del alcohol nunca podría ser algo bueno. En el momento en que usaras el Darkhold, tu alma comenzaría a corroerse. Así pues, la intención de Wanda era obvia. En cuanto supiera que un usuario del Darkhold había llegado a este universo, lo eliminaría. No por una bondad santa. Pero, como usuaria de Darkhold ella misma, no podía permitir que otra persona utilizara el mismo poder para sembrar el caos. De lo contrario, sería como si alguien tomara tu movimiento característico y lo usara para el mal. Como ese Taskmaster, que imita las poses icónicas de un superhéroe solo para provocar problemas. ¿Quién podría soportar eso? Lorien lo entendió. Él la ayudó a ponerse de pie y le quitó el polvo y la hierba inexistentes de su atuendo de cuero. Entonces vámonos. Gwen no está en casa. La acompañaré y veré el programa. Con el apoyo de Lorien, Wanda se iluminó de alegría. Ella alzó los dedos imitando a la bruja escarlata. Zumbido. Un portal carmesí se abrió en flor. Lorien le echó un vistazo. Se inauguró en lo alto del Himalaya. Él pasó. Wanda la siguió. En el instante siguiente, se encontraron en la cima del mundo. Lorien comprobó si Wanda sentía el frío. Gracias a su escudo mágico, estaba perfectamente bien. Observó con atención las laderas que se extendían a sus pies. En medio de la furia de las ventiscas, un equipo de escaladores extremos desafiaba el viento, ascendiendo poco a poco. Sin embargo, la mirada de Wanda se dirigió hacia la base de la montaña opuesta. Señaló al cielo sobre Camartag. Allá. Lorien miró. Su visión se amplió. Los cielos sobre Camartag quedaron sumidos en la oscuridad. Capas y capas de nubes negras cubrían el santuario del hechicero. Y dentro de esas nubes, una figura con la boca desgarrada y grotesca, de aspecto zombie, controlaba a distancia a una mujer que se encontraba enfrascada en un enfrentamiento con Camartag. Lorien la reconoció de inmediato. Tristine. La Tristine de este universo. Aquella a la que Stephen una vez quiso, pero a la que dejó ir, eligiendo en cambio el deber y la responsabilidad. Si Lorien no se equivocaba, en esta línea temporal no había habido consecuencias nefastas ni desapariciones repentinas. Stephen le había hablado con madurez, explicándole el peso de su carga. Lo siento, debió haber dicho. No puedo retenerte. Y a diferencia de la Christine de Doctor Strange 2, esta no se había casado con otra persona. Ella simplemente continuó con su trabajo como médica en silencio. Ambos parecían compartir una comprensión tácita. El Himalaya. Camartag. Como siempre, Stephen pasó el día practicando magia y ocupándose de los asuntos de los distintos santuarios. A diferencia de Lorien Su, que seguía su propio horario de 9 a 5, Stephen no tenía descanso. Siempre que surgía un problema en cualquier santuario, tenía que solucionarlo. E incluso sin emergencias, necesitaba seguir perfeccionando su magia. Ese día, cuando asistió a una reunión en casa de Tony, fue una de las pocas veces que logró descansar durante todo el día. Por la tarde, Stephen terminó su entrenamiento, salió del santuario y se fue a dar un paseo para relajarse. En el camino, se encontró con Won. Won le dedicó un gesto de reconocimiento. Has estado trabajando duro. Stephen sonrió como si fuera algo obvio. Cuando yo era un cirujano genial, no se trataba solo de talento. Won asintió con la cabeza. En medicina, el talento por sí solo no bastaba. Sin incontables horas de formación quirúrgica, nadie podía convertirse en un cirujano de élite.
Al fin y al cabo, la genialidad era un 1% de inspiración y un 99% de trabajo duro. Pero ese 1% de inspiración era lo más importante, a veces incluso más que todo el esfuerzo. Los dos compartieron una risa y estaban a punto de marcharse cuando, de repente, se detuvieron en seco, alzando la vista hacia el horizonte. En las afueras de Camartag, una masa de nubes negras avanzaba a una velocidad visible a simple vista. Como hechiceros experimentados, Stephen y Wong percibieron de inmediato el peligro latente. La expresión de Wong se endureció y le dirigió una rápida mirada a Stephen. Ambos alzaron las manos y formaron sellos. ¡Bum! 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 El suelo de Camartag tembló. Desde sus bordes, una barrera radiante se elevó, envolviendo todo el santuario. Al instante, todos los hechiceros alzaron la vista al cielo. Sus miradas se cruzaron y comprendieron al instante. Consigan los artefactos. Reúnanse en la plaza. La barrera del Camartag está levantada. Diríjanse a la plaza ahora. Llévate tantos objetos como puedas. Trae algunos de sobra para los demás. La respuesta fue inmediata. Al activarse la barrera, los hechiceros de mayor rango coordinaron a los aprendices. Algunos corrieron hacia la plaza, mientras que otros cargaban con montones de artefactos, repartiéndolos entre cualquiera que se encontrara desarmado. Mientras tanto, tras levantar juntos la barrera, Wong abrió un portal que conducía directamente a la plataforma de la plaza. Él y Stephen lo cruzaron. Para cuando llegaron, ya se habían reunido decenas de hechiceros. Otros llegaron corriendo desde todas direcciones, empuñando artefactos. Algunos incluso corrieron desde atrás. Wong recorrió con la mirada la asamblea y dio una orden firme. Forma la matriz. Inmediatamente, los hechiceros tomaron posición, alzando sus artefactos hacia el cielo y canalizando su magia para reforzar las defensas de la barrera. Los recién llegados se quedaron paralizados por un instante al divisar las lejanas nubes negras. ¿Qué es eso? ¿Nubes oscuras? ¿Qué está pasando? Formación. Ladró Wong de nuevo. La multitud obedeció rápidamente. En poco tiempo, a medida que las nubes oscuras se acercaban, el número de hechiceros aumentó hasta casi 200, el límite absoluto de las fuerzas de Camartag. En Doctor Strange 2, Stephen y Wong habían sido preparados con antelación, acompañados no solo por los hechiceros de Camartag, sino también por refuerzos de los 3 grandes santuarios del mundo. Esta vez, no contaban con tal apoyo. En el mejor de los casos, Camartag podía reunir a menos de 200 hechiceros. Ahora, las nubes negras habían llegado a las puertas. Filas de cañones de ballesta montados estaban listas. Stephen y Wong esperaban en silencio en los escalones, mientras los hechiceros fijaban su mirada en el centro de la oscura nube. Entonces, las nubes comenzaron a abrirse. Lo que apareció fue un rostro tan impactante que los dejó a todos atónitos. ¡Guau! Hechicero supremo. Él es. No lo creas. Es un farsante. Mira su cara, qué horrible. ¿Sí? Ese es el poder de la magia oscura. No te dejes engañar. En el instante en que apareció Stephen, la multitud entró en pánico por un breve momento. Pero era demasiado grotesco. Reconocido de inmediato, perdió la oportunidad de causar un verdadero caos. Si se hubiera parecido exactamente al verdadero Stephen, las cosas podrían haber sido diferentes. Pero con esa cara mejor ni pensarlo. Wong miró al retorcido Stephen y luego se volvió hacia el verdadero, que estaba a su lado. Esa sola mirada hizo que Stephen se sintiera insultado. ¿Es siquiera necesaria la confirmación? Wong se aclaró la garganta con incomodidad. Bueno, supongo que aún se le reconoce. Incluso encontraron tiempo para intercambiar algunas bromas. Pero entre las turbulentas nubes negras, Stephen flotaba en el aire, mirando fijamente a Stephen de Camartag. Su voz era ronca y estridente. Stephen. ¿Te acuerdas de ella? El oscuro Stephen extendió una mano. Una figura inconsciente fue arrastrada desde las nubes oscuras, suspendida ante los ojos de todos. La expresión de Stephen no cambió, pero sus pupilas se contrajeron bruscamente y luego se dilataron lentamente. Una oleada de inquietud se apoderó de él, aunque forzó una sonrisa tranquila. Parece que cada universo tiene su Stephen y su Christine. ¿No la reconoces? Wong, al observar a Stephen oscuro, sintió que la preocupación lo carcomía. Pero en ese momento, no podía permitirse revelar nada. Mantuvo la mirada fija, lanzando apenas un leve vistazo a Stephen por el rabillo del ojo. Al oír la respuesta serena de Stephen, sintió un gran alivio. Stephen seguía impasible. HMPH. El oscuro Stephen dejó escapar una risa estridente.
Como imaginaba, todos los Stepens de los universos son iguales. Astutos, ocultando sus verdaderos sentimientos, disimulándolo todo hasta que, al final, lo pierden todo. Oh, ante esto, el verdadero Stephen se echó a reír. Parece que alguien está fingiendo describir a otros, mientras que en realidad está confesando su propio pasado. No me digas que viviste una vida miserable en tu mundo, y ahora has venido aquí a arremeter contra otras versiones de ti mismo, y también contra Christine. De ninguna manera. A Stephen le debería ir de maravilla en todas partes. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Dark Stephen se quedó paralizado. Tú. Eso golpea como una ruptura de defensa más daño verdadero. Con tan solo esas pocas palabras, Stephen ya había adivinado el motivo de la llegada de ese Stephen. Un alma lamentable. Sacudió la cabeza, abrumado por el arrepentimiento. En el instante en que esas palabras se pronunciaron, las nubes negras del cielo se agitaron violentamente. Innumerables espectros surgieron del cuerpo de Dark Stephen, sumiendo a todo Camartage en el caos. Al ver esto, Won susurró rápidamente. Lo has enfadado. Pero de esta forma, descubriremos su punto débil. Stephen se quedó de pie con las manos detrás de la espalda. Por su aspecto, no puedo discernir qué tipo de magia oscura ha cultivado. Pero puedo sentirla. Es inmensamente poderosa. Won la sintió con gesto sombrío. Este bastardo sería extraño que no hubiera recurrido a la magia oscura. Al instante siguiente, una bola de fuego oscura y resplandeciente atravesó las nubes, precipitándose hacia Camartage. Los ojos de Won se abrieron de par en par. Formación. Gritó. Enseguida, los hechiceros reforzaron la barrera protectora. Había estado activa todo el tiempo, pero su esfuerzo combinado fortaleció su defensa. Un instante después, la oscura bola de fuego se estrelló contra ella. ¡Bum! Las dos fuerzas chocaron, desatando una onda expansiva masiva. ¡Ah! La oscura bola de fuego explotó, haciendo tambalear a los hechiceros mientras luchaban por mantener la barrera. Algunos perdieron el equilibrio y salieron disparados. En un instante, la barrera Camartage comenzó a flaquear. Al ver esto, Stephen dio una orden tajante. ¡Ataque! Crujid. Los cañones de balista en las murallas de la ciudad apuntaron a Dark Stephen y dispararon proyectiles encantados. Pero Dark Stephen alzó una mano y un portal se abrió justo frente a ellos. ¡Auge! Los proyectiles entraron disparados por el portal, solo para salir volando por otro que apuntaba directamente a la barrera. Al instante siguiente, 3 pernos consecutivos impactaron contra el escudo, explotando al contacto. ¡Ah! Se oyeron gritos de dolor cuando los hechiceros fueron lanzados hacia atrás. Un hechicero más débil salió despedido por los aires, y al instante se abrió una brecha en la barrera. El oscuro Stephen vio esta oportunidad y lanzó otra bola de fuego. ¡Alto! Gritó Won. Stephen ya estaba tejiendo un sello. La bola de fuego impactó de frente contra la barrera. ¡Bum! Esta vez, fue demasiado. Tras recibir ese golpe tremendo, la barrera, ya debilitada, se hizo añicos por completo. La onda expansiva lanzó a los hechiceros por los aires en todas direcciones. Las dotaciones de las balistas no se atrevieron a disparar de nuevo. Otra andanada podría acabar matando a sus propios compañeros. Ante esa visión, Stephen no pudo contenerse más. Su capa lo elevó en el aire mientras una energía dorada fluía hacia sus manos. Stephen. Won gritó en el momento en que lo vio levantarse. Vuelve. Lo enfrentaremos juntos. Christine sigue en sus manos. Stephen no dijo nada. Sin girar la cabeza, respondió con calma. No le hará daño a Christine. Solo está montando un espectáculo. Efectivamente, en el instante en que Stephen habló, Christine fue lanzada desde las nubes oscuras, cayendo bruscamente al suelo. Aparte de un golpe y algunos rasguños, resultó ilesa. Al fin y al cabo, ambos se llamaban Stephen. Se conocían demasiado bien. Los dos se encontraron en el aire. Esta vez, Stephen no optó por el combate cuerpo a cuerpo. Sus manos giraron y se separaron, formando 2 engranajes dorados que lanzó hacia adelante como sierras giratorias. El oscuro Stephen atrajo las nubes negras hacia sí con un gesto. Los engranajes dorados las atravesaron, pero desaparecieron en cuanto perforaron el sudario. Stephen supo de inmediato que había fallado. Para un hechicero, el error más letal era que sus hechizos no surtieran efecto. De repente, una enorme mano de sombra surgió de las nubes y lo agarró. Piérdase. Stephen aplaudió, liberando un escudo dorado de luz que destrozó el amenazante agarre. En tierra, Won quedó estupefacto. Al ver a los dos Stephens chocar en el aire, se dio cuenta de algo. Así que cuando luchabas contra ese monstruo pulpo, estabas actuando. Un actor de pies a cabeza.
Mientras tanto, en el Himalaya, Wanda y Lorien observaban la batalla. Los dos Stepens ya estaban enfrascados en un feroz duelo sobre Camartag. Nubes oscuras cubrían el cielo, pero destellos de luz dorada se abrían paso una y otra vez. Tras observar durante un rato, Wanda habló. Stepen no aguantará mucho más. Vámonos. Cuando termine, yo mismo aplastaré a Stepen oscuro. Lorien asintió. Lo entendía perfectamente. No era de extrañar que Stepen no pudiera ganar. Sin la gema del tiempo, depender únicamente de la magia no sería suficiente. La magia tiene sus límites, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero el poder de la dimensión oscura es prácticamente ilimitado. El Stepen oscuro simplemente puede resistir más que él. Wanda estuvo de acuerdo. Sí. Vamos. Vayamos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.